Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. Lo sacaron de gira a Toto Caputo para hacerse el canchero. Estuvo en los últimos días con varias apariciones, ayer en la última, diciendo, entre otras cosas, algunas cuestiones como esta. Desde allá arriba costó en términos de inflación y sigue costando, porque ya habíamos bajado a niveles del 1,5 y ese colapso de la demanda de dinero el año pasado generó, por supuesto, un rebote inflacionario que lo llevó de vuelta a los niveles de entre 2,5 y 3. Entonces tiene obviamente su peso y su costo esto. Y definitivamente, por más que yo no comparta esto, porque si me preguntan a mí, el riesgo Cuca no existe, porque yo creo que hay cero probabilidad de que el kirchnerismo vuelva. Cero. Pero... Es el tipo de cosas que se dicen justo cuando la oposición empieza a subir en las encuestas. A lo largo de la historia pasó con todos los gobiernos, con todos los gobiernos de un color, de otro, pero también dijo esto otro. Creo que va camino a ser una minoría absoluta, creo que va a ser un papelón de elección el año que viene, y en el 2031 directamente va a ser marginal, si no va a desaparecer. Yo acá estoy dando mi opinión, aclaro, y no me importa nada decirla, porque yo creo que si ustedes vienen a escucharme quieren saber lo que pienso, o sea, y yo no soy un político y podría contestar correctamente y decir, bueno, el kirchnerismo, nada, yo digo lo que pienso y pienso eso, y si estoy errado me harán un meme en algún momento en el que viene, me importa tres pitos. El problema es que ya te equivocaste y que cada uno de tus errores cuesta caro, Toto. Pero la verdad es que si vemos lo que pasó en estos 2 años y pico, que salga a hablar así significa que el dólar se está por picar en lunes o martes a más tardar. Cada vez que sale Toto en este tono es porque la cosa se está por desmadrar. Y mientras sale a cancherear, la situación real en la Argentina es esta. 15 meses seguidos de contracción industrial según el último informe de la UIA. Informe que también muestra que más de la mitad de las empresas redujo su producción, bajó la interanual fuerte, bajó la intermensual fuerte, bajó ventas fuerte. El 54,7% de las firmas tiene caída en ventas internas. Es el tercer peor valor de toda la serie, desde que empezaron a medirlo. El 53,5% identifica la debilidad del consumo como principal límite. Qué sorpresa. 2.436 empresas industriales cerradas en 2 años y piquito, y las que se vienen. 73.000 empleos manufactureros perdidos desde que asumió Milei. La producción automotriz, este es un dato fresco también, cayó un 30% los 2 primeros meses del año, acumula 8 meses consecutivos en comparación con igual periodo del año anterior, comparando con un año que ya fue malo, que ya fue muy, muy malo. Y ya podemos decir casi literalmente que nos estamos yendo a la B, porque si prestan atención a esta noticia de Infobae, la Argentina registró el segundo peor desempeño industrial en un ranking de 56 países. No sé si segundo peor es promoción o es descenso directo, pero estamos en el horno. La inversión extranjera está en el piso desde que salimos de la crisis de 2001. La recaudación lleva 7 meses de caída real. Es el indicador más fiel, si se quiere, porque ahí está el IVA, porque ahí está toda la economía y a la vez es lo que posibilita planear para adelante. Sabemos que caída de recaudación significa ajustar más hacia adelante, lo cual va a implicar más caída de la recaudación y así, etcétera. 12,3 abajo interanual cayó la recaudación. Es una barbaridad. Es un dato que se corresponde con el de un país pasando por una catástrofe. Bueno, Milei es una catástrofe. Pérdida acumulada en estos 2 meses, 3,3 billones de pesos, según el cálculo de IARAF. Es mucha plata. Se podrían hacer muchas cosas con lo que dejó de recaudar el Estado en 2 meses por la caída de la economía. El empleo también, destruyéndose en todo el país. 197.000 puestos registrados perdidos desde noviembre del 23, datos de CIPA. 22.000 prácticamente empresas menos, son unos 30 cierres por día.
todas las provincias argentinas perdieron empleo y empresas, excepto Neuquén. Muy buena nota de Fernando Seveira que pueden encontrar en el Destape. La podemos conversar un rato con él ahora en el pase. Lo cual es la muestra del país que estamos proyectando, que proyecta la economía de Milei. Cuando decimos puede crecer el PBI, pero cae el empleo, caen las empresas, está claro que el PBI crece solamente por el petróleo que estamos sacando y por el gas que estamos sacando en Vaca Muerta. La inflación está subiendo fuerte, 2,9 mensual en enero, quinto mes de aceleración, 8,5% acumulado proyectado para el primer trimestre. Esto da peor que en los primeros 3 meses del año pasado. El asado, por tomar un producto muy consumido en la mesa argentina, 76% de aumento interanual. El mercado, las consultoras que hacen previsiones de mercado empeoraron fuerte el pronóstico para el mes que acaba de terminar y también para todo el año. Ahora dicen que esperan que en febrero haya habido una inflación del 2,7%. En enero decían que iba a ser del 2,1%. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia. Los salarios están por el piso. Sector público 17% abajo respecto a noviembre del 23. Sector público nacional 35% abajo respecto a noviembre del 23. La jubilación mínima que viene cayendo todos los meses sin excepción en términos de poder adquisitivo. El consumo de leche, carne, frutas, verduras, yerba, todos en mínimos históricos. A pesar de haber comprado dólares todo el verano, el gobierno no consigue recomponer sus reservas. Otra nota que pueden encontrar en el Destape de Fernando Alonso. Uno de los think tanks más importantes que hay en Estados Unidos, que se llama PIIE, Peterson, publicó un informe sobre la Argentina y dice que el esquema monetario contiene nuevas vulnerabilidades. Y esto es interesante porque son nuevas, son de este gobierno, son de Caputo, no son herencia. Dice, como un Houdini moderno, el presidente argentino Javier Milei ha sorteado numerosos problemas financieros, emergiendo en cada ocasión con un marco monetario revisado. El último esquema, que entró en vigor el 2 de enero, está diseñado para corregir algunas de las deficiencias de sus predecesores, en pos de una mayor reducción de la inflación, mayores reservas de divisas y un renovado crecimiento económico. No está pasando ninguna de las tres cosas. El esquema podría funcionar, especialmente si cuenta con el respaldo de un apoyo financiero bilateral y multilateral continuo, difícil, y un retorno oportuno a la financiación de los mercados de capitales globales, más difícil. Pero presenta nuevas vulnerabilidades que dificultan innecesariamente el camino del país hacia la estabilidad de precios. Wells Fargo, un banco muy importante, ubicó a Argentina entre los emergentes más vulnerables a shocks geopolíticos. Y por todas estas cosas, los bancos de Wall Street empiezan a recomendar a la gente que saque su plata de la Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago. Esto lo decía Cande, lo explicaba muy bien ayer Cande. Por suerte Caputo no pudo bajar el riesgo país y acceder nuevamente al mercado de deuda, porque si no, ahora todos esos dólares estarían yéndose y ya sabemos lo que pasa en esos casos. Pero aún así, se complica mucho esta idea que tenía el gobierno como prácticamente único activo financiero, que era la promesa de que en 6 meses, en un año, vamos a estar mejor. Ya eso no lo cree nadie. Y este escenario que acabo de describir era el escenario del 28 de febrero. Y después empezaron a caer las bombas. ¿Y qué significa eso? Bueno, estamos entrando en días cruciales, de acá al domingo al lunes a más tardar, no mucho más. Porque por ahora, la crisis desatada a partir del cierre del Estrecho de Hormuz y a partir de la guerra en Irán, es logística. Los barcos no pueden circular a través del estrecho. Ahí están viendo en pantalla, los que nos sigan por algún dispositivo con pantalla, cómo era el estrecho el 1 de enero, hasta antes de la guerra, la cantidad de barcos, cada puntito verde es un barco que pasaban y cómo está ahora, absolutamente frenado. Casi 21 millones de barriles de petróleo por día transitaban por ahí. Es el 20% del consumo mundial de petróleo diario.
Y si la guerra terminara ahora, en un rato los barquitos prenden el motor y empiezan a pasear de nuevo por el estrecho. El precio del petróleo va a bajar a los niveles previos de la guerra, pim pam pum, listo, se acabó. Se interrumpieron algunas operaciones puntuales, sobre todo porque recibieron ataques o ante el riesgo de recibir ataques, pero la maquinaria que explica ese 20% del flujo global de petróleo sigue andando hasta ahora, mayormente sigue andando. ¿Cuál es el problema? Sigue andando, sigue produciendo. Se llenan los tanques, de los tanques van a los barcos, pero si los barcos no pueden salir a dejar el petróleo y no pueden entrar barcos vacíos a llevárselo, llega un momento donde no tenés donde meter más petróleo. Entonces tenés que dejar de producir. Ese momento va a suceder en las próximas horas, el momento en el cual las grandes petroleras de Medio Oriente tengan que decidir apretar el botón para frenar la producción. Y como pasa con los grandes aparatos productivos, el ejemplo que se nos ocurre siempre acá en la Argentina son los hornos de Alvar, cuando vos apretás el botón rojo y se frena la producción, después volver a encenderlo toma mucho tiempo y cuesta mucho. 3 semanas, un mes, hasta empezar nuevamente a andar, varios meses a un año, hasta llegar nuevamente al ritmo que tenía antes de que empezara todo esto. Es decir, que si la guerra termina, digamos, en 10 días, en 2 semanas, después de que se cerró esa llave, el sistema energético mundial ya va a estar en la crisis más grande de su historia. Y va a tomar meses o años regresar a un esquema normalizado y mucho más que eso, reparar las consecuencias que traiga. Miren lo que dijo hace unas horas el ministro de Energía de Qatar. Porque cuando lo digo yo, acá después dicen, no, Lantos exagera. Bueno, el ministro de Energía de Qatar, Saad Al-Kaabi, dice que la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán puede hacer caer a las economías del mundo porque en semanas los exportadores de energía del Golfo van a cerrar su producción, Pero la cita es un poco más amplia, la dio en una entrevista con el Financial Times, que yo sepa no es un medio afincado en Teherán, ni mucho menos, que dice que Qatar espera que todos los productores de energía del Golfo terminen o cierren su producción en las próximas semanas y eso llevaría el barril de petróleo a $150. Lo dice el ministro de Energía de Qatar, no lo digo yo. Todo el mundo que no haya convocado en el negocio de la energía, en el mercado de la energía, razones de fuerza mayor en las últimas horas, van a empezar a hacerlo en los próximos días. Razones de fuerza mayor para incumplir contratos, por supuesto, porque todos los exportadores en la región del Golfo van a tener que invocar razones de fuerza mayor. El ministro de Energía de Qatar al Financial Times. Pero no hace falta llegar a esos escenarios extremos, incluso con una suba mucho menor del precio del petróleo, a 100, o incluso entrando en los 90 y pico, ya estaríamos en enormes problemas y tendría un gran impacto en la inflación de todo el mundo y de la Argentina. Morgan Stanley calculó que hasta ahora la guerra le significa 4 puntos extra de inflación para la Argentina este año. Hasta ahora. Y esto ni siquiera empezó. Y no es solo el petróleo, porque aunque se hable menos, por el estrecho de Hormuz también pasó 1/3 del suministro mundial de fertilizantes. Y en el caso de algunos insumos, más de la mitad. La urea, por ejemplo, casi el 50%. El precio de toda esa vertical, que es insumos de fertilizantes, también se disparó. Estamos viendo la tabla. Todavía lejos de lo que fue la invasión a Ucrania, me dirán. Sí, bueno, denle tiempo, porque esto no parece que vaya a resolverse en pocos días. Y esto lo que hace, obviamente, es encarecer el costo de producción de alimentos, en primer lugar, en el corto plazo, y en el mediano plazo, si esto se sostiene, si no se regulariza, va a generar un achicamiento considerable de las próximas cosechas. Estamos en el inicio de la primavera en el hemisferio norte, pico absoluto de demanda global. Y a diferencia de lo que sucede con los combustibles, que los países tienen reservas estratégicas de combustible, no hay reservas estratégicas de fertilizante, no existe el concepto. Y a eso, si quieren, se le puede sumar el tema de la logística. El seguro de flete se encareció. El Mar Rojo también está en alerta por actividad de los hutíes en Yemen, por lo cual buena parte del comercio que pasaba a través de Suez y del Mar Rojo ahora pasa por el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África. Eso no solamente alarga las rutas, genera nuevos costos, sino que también disminuye la capacidad de transporte global. Si vos tenés un barco que llevaba
1000 toneladas y podía hacer 3 viajes en el mes, ahora ese mismo barco quizás pueda hacer solo 2 viajes en el mes. Y los destinos más alejados y menos prioritarios de los mercados centrales, como la Argentina, van a quedar postergados, van a llegar menos cosas y las cosas que lleguen van a llegar más caras. Es decir, que a la economía que ya Milei y Caputo hicieron pelota, se le viene encima un tsunami. Y Milei va a tener que tomar una decisión. Y esa decisión es Milei o Argentina. ¿Por qué? Porque va a tener que decidir si sigue haciendo cosplay de escuela austríaca o se pone a gobernar efectivamente un país con todo lo que eso implica y a tomar las decisiones que son necesarias en una situación que es crítica. Y eso lo está diciendo todo el mundo. No es el destape, lo está diciendo todo el mundo. Todos los países del mundo se están cubriendo frente a la tormenta que se viene. Protegen su economía, planifican líneas de producción alternativas, acumulan reservas que puedan suplir eventuales carencias, se asocian con otros países que tengan agendas o intereses complementarios para tener reaseguros. Todos los países del mundo, menos la Argentina. ¿Qué hizo Milei en los 2 años que lleva en el gobierno? Primero, con el DNU 7023, prohibió al Ejecutivo restringir exportaciones por motivos económicos. Prohibió poner cupos por motivos económicos, que es la herramienta más clásica de desacople de precios internacionales y precios internos. Ahora no puede. Para reimplementarla debería sacar una ley o hacer un DNU que dé marcha atrás con su propio DNU, lo cual implicaría algunas preguntas. Desreguló combustibles, eliminó el barril criollo, ahora pagamos precio internacional, las pizarras se mueven con la cotización del crudo, cuando sube, cuando baja un poco menos. No hay ningún amortiguador. Bajó las retenciones a los alimentos. Soja del 33 al 24, trigo del 12 al 7,5. Y así con todos los distintos granos. Eso también desacopla los precios internos de los externos. Cuando suba el precio de los alimentos en el mundo, va a subir el precio de los alimentos en la Argentina. Eliminó los subsidios energéticos y eso va a hacer que todas las subas de energía vayan directo a las facturas de los hogares, de los comercios y de las industrias. Cualquier shock externo lo vamos a tener que absorber nosotros. No hay reservas estratégicas de ningún tipo. Y ni siquiera tiene resuelto los envíos de GNL para ahora, para este invierno, cosa que podría haber empezado a hacer hace unos meses, cuando ya se veía venir esto, y todavía no está ni siquiera escrito el contrato. Los precios de GNL subieron 77% en los últimos días. Y esos son sobrecostos que vamos a pagar todos. Pero ¿saben qué sí tiene la Argentina? Alimentos y energía. No necesitamos reservas estratégicas, porque nuestras reservas estratégicas son la Pampa, son los Andes, son el mar argentino, son nuestros ríos, son nuestros bosques, son nuestros valles. Lo que no tenemos hoy es soberanía para que esas reservas se utilicen en pos del desarrollo del país y del bienestar de los argentinos. Milei culminó un largo proceso de entrega, que no es nuevo, pero que ahora se ve más definitivo que nunca y más fuerte que nunca, absoluto que nunca. Pero muy pronto, antes de lo que muchos creen, se le va a presentar la disyuntiva y va a tener que elegir. Si sigue enfrascado en su locura ultra ideologizada, y los argentinos en ese caso la vamos a pasar muy, muy mal. Siempre se puede estar un poco peor. Y si no, digo esto sin esperanzas, pero con convicción, todavía está a tiempo de comportarse como el presidente de Argentina y de actuar guiado por los intereses del país y no por fanatismo y por coimas. Tomar las medidas que sean necesarias para que los alimentos y las argentinas la energía que se producen en la Argentina sea para los argentinos, sobre todo en tiempos de crisis. Y que lo que se venda, que sobre y se venda, porque producimos mucho más de lo que consumimos, tanto de alimentos como de energía, se venda a buen precio para provecho de los argentinos. Y si Milei toma la decisión equivocada en esta disyuntiva, si él no hace lo que hay que hacer, estoy seguro que más temprano que tarde los argentinos van a ir a buscar a alguien que lo haga. Y no porque los argentinos seamos distintos, no porque los argentinos seamos especiales, no porque el peronismo, no porque lo plebeyo y la revelación. No, todo lo contrario. Porque hacer eso es lo más humano del mundo. Y en este momento estamos en una disyuntiva entre la humanidad y personas que están dispuestas no sabemos a qué, con tal de preservar su poder. Y en esa disyuntiva
hay muy pocos medios que estén del lado de la humanidad, que estén de tu lado. La verdad es esa. Vos prendés y los medios celebran la guerra. Vos prendés la tele y los medios incitan a los gobiernos a reprimir más, a bombardear más, a matar más, a ajustar más. En el Destape no. Y para poder seguir haciéndolo y cada vez con más fuerza, y vaya si tenemos cada vez más fuerza, necesitamos también que ustedes nos banquen, que ustedes nos apoyen. Por eso volvemos a pedir que se sumen al Destape, por eso volvemos a pedir suscripciones, para no depender del humor de nadie más, para poder seguir teniendo esta agenda, para poder seguir teniendo los extraordinarios profesionales que tenemos todos los días, a toda hora, acá, en la redacción, para poder seguir haciendo cada vez mejor este laburo que venimos haciendo y que muy pocos más vienen haciendo. Entonces, si pueden, les voy a pedir que por favor se suscriban. Tenemos el QR acá en la pantalla en este momento. Si no, pueden entrar al destapeweb.com y buscar el banner. Es muy sencillo, son pocos pasos. Con 10 lucas alcanza. Sé que 10 lucas puede ser un montón de plata hoy en día para muchísima gente, pero todavía, por suerte, para alguna gente no. También hay muchas suscripciones que hoy no tiene, no se da cuenta, no las usa. Hay gente que está pagando 50, 60, 70 lucas de cable y no prende la televisión. Bueno, bancar el Destape también implica y significa bancar que haya un lugar donde se digan estas cosas que no se dicen en ningún otro lado. Y hay que invertir en eso. Hay que invertir en eso porque eso tarde o temprano te va a volver. Te va a volver en mejores condiciones, te va a volver ojalá en que en algún momento haya más trabajo, haya mejores salarios, haya un proyecto de país en el cual te sientas un poco más representado. Así que si podés, suscribite al Destape, sigamos haciendo historia. Entrá en el QR o entrá en el destapeweb.com y de paso aprovechás para informarte maravillosamente bien. Y súmense, sean parte de este enorme proyecto que crece, que va a seguir creciendo, del que yo, por lo menos, hablo por mí, estoy orgulloso y del que creo que ustedes pueden sentirse orgullosos también si forman parte. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Puedo sumar algo a este panorama bastante completo, ¿no? que armaste en relación a las dificultades de este modelo económico? Dificultades que van a tener todos los países del mundo en un escenario que cambió drásticamente y que no sabemos por cuánto tiempo se va a extender este cambio que vemos en ese escenario global de guerra y de conflicto. Y hubo una nota ayer que circuló mucho de Juan Manuel Barca en Clarín que habla justamente de cómo el gobierno ya antes de esta situación estaba transitando un plan B. ¿Por qué? Porque el plan A siempre fue volver a los mercados de crédito, ¿no? El plan A de Caputo siempre fue iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento y por eso tanta presión y tanta mira en el riesgo país para poder ingresar finalmente a esos fondos internacionales. Incluso los informes del Fondo Monetario Internacional en las proyecciones se veía cómo entraban esos dólares del exterior y esos dólares eran los que potenciaban el crecimiento. Bueno, lo que dice esta nota es que Alejandro Leu, que fue el secretario de Finanzas que reemplazó a Pablo Quirno, cuando Pablo Quirno se fue a la Cancillería, bueno, su renuncia tiene que ver con que el gobierno cambió ese plan, un poco en tono con lo que había dicho Caputo de ya no necesitamos a Wall Street. Bueno, hubo ahí una discusión en medio de todo lo que fue el proceso electoral y un cambio, un viraje hacia decir, bueno, Wall Street evidentemente no nos está abriendo la puerta, no lo podemos hacer con el financiamiento que querríamos, entonces nos volcamos al mercado interno y por eso escuchamos a Caputo tan insistentemente hablar de la ley de inocencia fiscal, de dónde van los dólares de los argentinos y, bueno, buscar que el motor ese no sean los dólares del exterior, sino los dólares que están acá en la Argentina. El colchoncito. Que hago una El publicidad, ¿no? Una colchoncito. publicidad Yo te muy quiero linda. agregar algo sobre esta nota. Sí. Esta nota ya publicada 24 horas. No fue desmentida por ningún funcionario nacional ni del Ministerio de Economía, como suelen hacer. Cuando Es ven algo que los importante lo que molesta y ven algo que es mínimamente falso, sale todo el ejército del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, toda esa banda de trolls y de caputistas, a decir esto es falso, no existe. Esa nota está todavía colgada, no la desmintió nadie. Y Es déjame importante decirte eso. algo más. Este era el plan de Milei antes de que apareciera Caputo en escena. Los 30.000 millones de dólares con Faldino diciendo yo tengo esto en el celular. Sí. No, y Villarroel diciendo que iban a ir a buscar también los dólares de los argentinos. Había ahí una idea, digamos, de que Sí. ahí había una cantidad de plata que Milei creía, como que John Macri en su momento, que se iba a blanquear solo porque Sí. el gobierno no era peronista. Pero era un complemento. Una cosa es pensar eso como un complemento
como una ayuda, como una especie de señal de confianza de que la población te cree, entonces mete sus dólares en el sistema económico. Y otra cosa muy distinta es que todo tu plan se sostenga en los dólares que están fuera del sistema de parte de los argentinos. Porque eso evidencia que hay muy pocas puertas abiertas y lo que están viendo es una ventana muy chiquita y lo que dicen es que se abra esa y se llene. Entonces es muy difícil en términos de sostenibilidad del sistema con los vencimientos que tiene Argentina para adelante que alcancen esos dólares los argentinos. Porque en primer lugar tendrían que ir a los bancos. Tendrían que ir a los bancos, tendrían que ir a los instrumentos financieros, tendrían que volcarse. Pero no queda clara que esa magnitud alcance para pensar en Milei 2027. Digo, por eso también Caputo insiste tanto con el riesgo Cuca es cero, insiste tanto con el kirchnerismo va a perder en 2027, va a ganar Milei por 30, 40 puntos. Bueno, quiere dar una señal política de que esta es la única alternativa, pero es una alternativa de mucha escasez. Sí, te sumo a eso. Ayer Milei mostró un miedo importante, inesperado, y te diría que casi inútil hacerlo en este momento, pero salió con una frase que es un adelanto de la entrevista a Luis Majul. Si la tenemos por ahí, vamos preparándola. Me llamó la atención la frase. Es rara la frase, atención, esta frase va a dar mucho que hablar. Lamentablemente lo estoy haciendo publicidad del programa de Majul, pero esto, bueno, es una declaración del presidente de la Nación. Esta Vos nota... siempre de la gente. Pero Luis viene acá, A ver, suele salir por teléfono. vamos a contar qué pasó. Milei le dio ayer una entrevista a Luis Majul. Está grabada, va a salir el domingo porque vuelve el programa de Majul los domingos. Insisto, Qué perdón que le estoy riesgo haciendo igual en este publicidad. mundo grabar una entrevista un jueves Sí, para ¿no? emitir un domingo, ¿no? Va a estar de viaje Milei y Majul presionó al equipo de Milei y le dijo, che, dale que tengo el primer programa, quiero tener la primera... No, ahora lo va a hacer Pesky, No, pero te sale bien a vos también. No, ¿Pero no, podemos no, tener no. dos Majules? No, Pesky es el número A ver. 1. Pero, a ver, va a tener este domingo una entrevista que va a estar grabada. Este domingo, insisto, va a estar grabada, como diría Majul. Bueno, ¿Qué perdón. tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Majul te están imitando acá. Perdón. Ah, está bien, está perfecto. No, perdón, Luis, perdón. ¿Vos sos Chesky? ¿No? Chesky, el imitador del No, destape. ese Pesky. Ah, Pesky, bueno, lo mismo. Está paseando por Europa, Pesky. ¿Querés que yo te imite a vos, Joneguer? Ah, sos ¡Opa! malo, te enojaste, Luis, perdón, bueno. No, Te estoy yo haciendo no me publicidad, enojo. no te enojes. A ver, imítame. A ver, Caputo, si trae tu plata y... No te imito, ¿viste? Ah, bueno. Entonces, Me hace te lo reír, repito, no te imito. Sí, perdón. Bueno, perdón. ¿tenés información vos de lo que grabamos con el presidente? Bueno, tengo un poco de información que es lo que difundió, Mirá. lo que adelantó usted ayer, Sí. porque esto va a salir el domingo en su primer programa. Yo contaba que usted presionó al equipo del presidente y le dijo, che, miren que salgo el primer programa, les repito, salgo el primer programa y el domingo lo quiero tener al presidente de la Nación. Bueno, al final se dio y el presidente le dio una entrevista. Decían, ¿pero a quién se le va a dar? ¿A un cucardo domado como vos o a mí? No, está Periodista bien. excelente. Me y encantaría. objetivo. Estaría bien que una vez el presidente hable con el destape. Bueno, pará, ¿podemos ver el tape, John? Sí, ¿te sí, parece? ponelo ahí, la declaración del presidente que va a dar que hablar, A mirá. ver. Una entrevista. Bueno, yo verdaderamente estoy sorprendido. Muy potente. El contenido audiovisual de la entrevista está bajo 7 llaves y será publicada el domingo. ¿Por qué 7? Si Pero con Pero es una tengo casa. anticipos textuales muy importantes Para que no le pase lo que para lo que compartir al con otro, ustedes. lo que Vamos con había el primero. Presten atención a esto. Milei habla. No me van a llevar puesto como a Macri. Repito, no me van a llevar puesto como a Macri, dijo el presidente. Y esto tiene mensajes en varias direcciones. Bueno, Si esto ustedes esta va a creen ser, que yo... esta va a ser Pará, porque ya me confunde vos imitando a Pesky, imitando a Majul. Claro. ¿Esto es real? esto es real. ¿Milei dijo no me van a llevar puesto? Milei dijo en esta entrevista no me van a llevar puesto No me van como a a llevar Macri. puesto como a Macri, te lo repito. ¿De qué no se está me atajando? van a llevar puesto como a Macri, te lo repito. No me van a llevar puesto Ay, no como a puedo, Macri. me destrozas. Dios, es igual. Sí, ¿De Luis, qué se tal está cual. atajando, Usted dijo eso. John? Bueno, tiene a todo esto a lo que viene diciendo Cande, a lo que viene contando Cande. Es bastante sorpresiva esta declaración del presidente. Evidentemente está viendo lo que estamos viendo. No iba a decir todos, pero no lo estamos viendo todos. Por lo menos lo estamos viendo algunos o los estamos contando por lo menos. Sí. Esto que vos estás agregando y esto que tiene que ver con la nota de Barca en Sí. Clarín. Por eso lo traigo acá.
va a ser más extenso la reflexión va a del tratar presidente. de explicar el presidente por qué hay un cambio de rumbo, sin decir que es un cambio de rumbo, porque acá está la clave. Ellos en ningún momento transparentaron esto, porque en realidad no tiene sentido con el resto de las proyecciones, no tiene sentido con el Fondo Monetario Internacional, no tiene sentido con el perfil de vencimiento de la Argentina. Pero aparte lo tenemos a Luis Caputo diciendo, vamos a ganar por 50 puntos, y por el otro lado a Milei diciendo, no me van a llevar puesto. Es O medio sea, raro, sí, es es contradictorio. contradictorio. Es verdad que está atado a su declaración en la apertura de sesiones ordinarias, donde dijo que había unos golpistas, la Claro, señaló que había un Villarruel. complot. Sí, también está atado eso, pero por el otro lado escuchábamos a Luis Caputo decir, no, el kirchnerismo está muerto, Sí. le vamos a ganar por 50 puntos. Mira, yo quiero hacer foco un poco en la parte en dólares para que entendamos mejor qué es lo que está pensando nuestro ministro de Economía. En el tape 1 tenemos a Toto Caputo explicando por qué una economía sin crédito no puede crecer. Ahorros en Argentina están en dólares. Y nosotros necesitamos que esos dólares vengan, o sea, se formalicen, vengan al sistema financiero para que pase esto que nosotros dijimos, para que empiece a haber crédito al sector privado. Una economía sin crédito no puede crecer. No es una casualidad que Argentina no crezca desde el 2011 y nosotros cuando llegamos a este gobierno, el crédito al sector privado representaba solo 3 puntos de producto. En este gráfico están viéndolo. En cualquier país, digamos, mediano, eso está por arriba del 30%, en un país más desarrollado arriba del 60%, en países desarrollados está arriba del 100%. Entonces, Argentina no es que no tenga, los argentinos no es que no tengan los ahorros, tienen casi 3 veces debajo del colchón lo que es la cantidad de digamos, los depósitos en pesos que hay medidos en dólares en todo el sistema financiero. 70.000 millones de dólares que hay de depósitos en pesos medidos en dólares. Hay 170.000 debajo de los colchones. Muy bien, sumando 7 por 3 no da 170, pero no importa. Más allá de eso, habla justamente también de cierta desesperación, ¿no?, del gobierno por estos dólares que no están llegando del exterior, entonces necesitan que lleguen de mano de los argentinos. Y ahí, con esa clave, hay que leer la última publicidad del Banco Nación, que lo tenemos en el tape 11, que es estos dólares. Es por ahora, si se quiere, la publicidad con más vibes del 2001 que yo vi, por lo menos. Pero bueno, lo vemos y lo charlamos. Estoy cansado de estos dolores. Digo, dólares en la espalda. Uf, estoy en la misma y con una pesadez parezco un king size. Sí, encima vas a los bancos y te descansan. Chicos, disculpen, ¿intentaron en el nazi? Sí, te piden mis papeles, te dan vueltas como un colchón. Chicos, tranquilos, tienen que llevarlos al Banco Nación. ¿Al Banco Nación? Sí, mira, ahí tenés uno. No te dan vueltas. Vas, llevas tus dólares, incluso los de cara chica, y te los aceptan sin problemas. Abren una caja de ahorros en la app BNA+. Se acercan a la sucursal a depositarlos. Desde el primer día generan rendimientos y duermen tranquilos. Usa tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Tráelos al Banco Nación. Es fuerte, ¿no? Necesito a la caja vengadora. Escuchame. Para la caja vengadora. Hay otra cosa que es que ellos habían dicho que iban a cerrar todas las sucursales del Banco Nación. De repente ahora Lo necesitan. ahora necesitan, Sí. o sea, empezamos a entender que es necesario. Pero además el Banco Nación, en todo lo que es el créditos hipotecarios, es el único que donde efectivamente la gente va porque tiene una tasa de Sí, es interés más más baja. accesible. O sea, el gobierno ya aprendió que necesita un banco público donde poder dar una señal de, Igual me da de miedo política monetaria. esta pero publicidad. Esta publicidad no Ya, tiene que mucha salió al base, aire esta 2001. mierda, chicos. Hay un colchoncito bebé. ¿Qué es esta Quería vergüenza? aprovechar esta referencia que haces para hacer un aporte de viejo. Sí. En el 2001 se votó en el Congreso la ley de intangibilidad de los depósitos. En octubre, sí. Claro, 2 meses después estaba el país estallado. Entiendo que de ahí viene la referencia de la Total. vibe 2001. Son los mismos actores haciendo lo mismo otra vez. Es decir, en el 2001 se produjo, previo a la crisis, al estallido de diciembre, un saqueo extraordinario de 25.000 millones de dólares en 4 meses. Lo digo con conocimiento de causa, formé parte del equipo que investigó justamente la fuga en el Congreso, vi los nombres, vi los giros, vi los destinos, estaban los mismos que ahora. Más o menos, alguno por derecho natural no está, pero no porque la justicia haya hecho nada para evitarlo, digamos.
fue la biología. ¿Sí? Entonces, como quedaron absolutamente impunes, están haciendo lo mismo que en aquel momento, un proceso de saqueo acelerado. Esto que cuenta Barca, lo que ustedes estaban referenciando, forma parte del mismo proceso. Milei es un profeta con componentes mesiánicos al que Toto Caputo le acercó un plan de gobierno, que era en realidad un plan de saqueo. Se complica el plan de saqueo porque no están los dólares que Caputo obtuvo en su primera versión con Macri, que eran los dólares de la deuda. Como no puede, y es un poco lo que cuenta Barca y la crisis con Leu también, que se termina yendo, porque no le terminan aprobando desde el gobierno el endeudamiento, porque sería carísimo y probablemente alguien termine preso por eso. El tema es que no se sabe quién. Milei se blindó ayer con Máiquez, o por lo menos pretende blindarse con Máiquez. ¿Cree que se está blindando? Claro, Milei dice, bueno, si alguien va a ir preso, quizá no sea yo, porque estoy haciendo un pacto con la mafia judicial. Pero le va a tocar la sortija a otro, porque esto va a tener alguna consecuencia legal. El chivo expiatorio, alguien por la ventana se tira. De toda la crisis del 2001 fue preso un ratito un banquero, pero bueno, alguno había que meter en cana. Y esto es lo que va a pasar ahora. El nivel de fraude y de desfalco va a ser tan monumental que va a ser imposible gestionar el país si el que viene no toma alguna medida disciplinaria de este tipo. O sea, aunque el sistema político no tenga voluntad de reprender a nadie, cosa que también ya vimos, va a ser inevitable. A alguien va a haber que achacarle la responsabilidad. Milei lo sabe, sale a blindarse con Máiquez. Toto Caputo lo sabe y empieza a esparcir la idea de que se quiere ir. Hace 2 semanas que estamos escuchando todos los días, Caputo se quiere ir. Después no se va a ningún lado porque todavía no completó el trabajo que vino a hacer. Y ahora sale a pedir la guita del colchón para saquear a los argentinos el bolsillo de los argentinos. Es muy fácil. Esta publicidad, para mí, genera una reacción automática que es poner la declaración jurada de Caputo con sus dólares en la isla de Man. Punto. No hay ninguna. ¿Entendés? ¿Querés que los argentinos pongan la plata? Trae la tuya. No la trajo. Yo lo que realmente... le había preguntado. No, todavía no. Igual ahora, antes de mitad de año, van a dar a conocer las nuevas declaraciones juradas. Pero no se va a saquear a sí mismo, va a saquear a otros, digamos. Él saquea y se lleva la guita. Eso, son delincuentes. Yo estoy agradecida de que no hayan podido iniciar ese ciclo de deuda igual. Yo cuando lo leía, la mayoría de los economistas están enojados porque el gobierno parece haber cambiado de plan sin avisarle a la logia de los economistas que esperaban esos dólares del exterior. Yo agradecida, más en este contexto de que no haya iniciado ese ciclo, porque si no, estaríamos viviendo un 2018 vibes. O sea, estaríamos en, bueno, los fondos están yendo de la Argentina, que es lo que dicen los informes ahora del Bank of America, de todas las grandes, los grandes bancos, los grandes calificadoras que dicen, che, Argentina vulnerable. Y de hecho, en la placa 4, en un informe que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Banco Mundial para la TAM, muestra la situación de la Argentina en relación a los países de la región. O sea, en el gráfico, cada una de esas linitas es un país de Latinoamérica, y el que está primero en vulnerabilidad financiera es la Argentina, y está primero por lejos, digamos, está casi es el doble de lo que es la vulnerabilidad financiera en Ecuador, en países que tienen situaciones complejas, macroeconómicas, de deuda. Entonces, este es el contexto general que nunca pudo resolver este gobierno y que ahora la pregunta que se abre para el 2026 y que hay que ver qué dice el informe del FMI en esta segunda revisión es cómo es el camino para adelante, porque no es como era el año pasado, porque no está esa perspectiva de que van a entrar miles de millones de dólares del exterior. Entonces no queda claro, bueno, cómo se resuelve ese camino para la Argentina. Ese es el aporte adicional que quería hacer a tu comentario, Cande, si me permitís. La destrucción de la industria, sobre lo cual hay datos también novedosos, muy contundentes, forma parte del mismo plan. La industria demanda dólares. La industria demanda dólares. ¿Por qué? Bueno, porque la energía en la Argentina, si bien hay hoy posibilidad de autoabastecimiento, está destinada a también traccionar dólares. La energía que produce la Argentina está destinada a traer dólares. Entonces, en la ecuación de Caputo, el trader, ¿quién trae dólares? Vaca muerta. Bueno, entonces, que la energía de vaca muerta no sea demandada por quienes demandan energía. Al mismo tiempo,
no vamos a importar energía porque eso insumiría dólares, entonces matemos la industria que demanda dólares. La matamos. En el medio mueren, como dijo Greenman, millones de argentinos, miles de argentinos que no venden, que no producen. Pero la obsesión de los dólares, que es la obsesión del saqueo de los dólares, tiene la parte más, si se quiere, hasta grotesca en la publicidad del colchón. Hay una parte más grotesca todavía, si lo querés escuchar en boca del propio ministro, que está en el tape 2, diciéndote, vos tenés los dólares en el colchón, vos estás perdiendo plata, papu. Argentina le va a ir bien, irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante. La velocidad a la que recuperemos es importantísimo. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que la está pasando mal. Y ya lo vimos en los niveles de pobreza que todavía hay. Entonces, nosotros como argentinos también tenemos que tener esa responsabilidad social de decir, bueno, terminemos con el pasado. Ustedes están perdiendo plata. Fíjense la paradoja esta. Tienen los dólares en sus casas, ustedes perdiendo plata. No, yo no tengo igual. No. Pero además el que más pierde es el país. Porque de vuelta, esos son dólares, esa es plata que no se canaliza al crédito. Cuando las pymes se quejan y dicen no tenemos crédito, y bueno, ¿y cómo vamos a tener si tienen los ahorros en sus casas? O sea, no hay créditos hipotecarios. Bueno, digamos, de vuelta, para que los haya, tiene que estar la base de ahorros, y los ahorros están. Tiene que transformarse eso en crédito e inversión. La culpa es de la gente, la culpa es de la gente que tiene los dólares encanutados. Insisto, hay que empezar a asociar las consecuencias y las causas, porque si no pareciera que todo funciona en paralelo sin punto de contacto. Pero en relación a lo que vos decías antes y lo que dice Caputo, la culpa es de Caputo que tiene el 95% de su patrimonio afuera. 99, ojalá fuera 95. En el razonamiento que él expone, pero a mí lo que... Por eso a mí me vuelve loco esta idea de que mucha gente... Y otra vez, no es para cargar sobre la oposición, pero hay una narrativa que falta ahí, que es, miren, si vos te estás quedando sin laburo, si vos no vendés nada, yo todos los días hago el mismo recorrido de los comercios de barrio, voy a la carnicería, paso por la perfumería, gente que conozco hace 20, 25 años. No hay gente en los comercios, no hay. Sí, no hay gente en los comercios. Es terrible. No hay gente comprando en los comercios. Y no es por un cambio de hábito, porque la gente compra, porque no hay guita. Claro. Entonces, los restaurantes. Si vos estás sufriendo eso, es porque estamos en un proceso de saqueo en curso que Caputo necesita acelerar por todo lo que contó Nico. Porque los tiempos del mundo obligan a acelerar el proceso de saqueo, porque el mundo va a hacer otra cosa en poco tiempo. Sí. Y entonces ya los mercados están mirando otro partido. Los bancos de inversión están diciendo rajémonos de Argentina. Bueno, ese ducto de dólares no va a estar. El ducto de dólares que le queda a Caputo es vaca muerta. Y lo está explotando a todo lo que puede. Pero tampoco es suficiente, porque tiene una misión. Caputo no es Caputo, no es autónomo, forma parte de un dispositivo. Cuando yo hago la referencia del 2001, Caputo estaba del otro lado del mostrador, de los que tradeaban y hacían posible en la banca. Era su métier. Claro, ahora está del lado de Cavallo, digamos. Y sigue teniendo el mismo métier. Y sigue teniendo el mismo métier. Exactamente, son... Hace las dos cosas, está de los dos lados del escritorio al mismo tiempo. Negocio, él, Bausini, todo el equipo económico. Sí. Y Milei compró porque necesitaba un plan, porque había llegado al gobierno sin equipo. Y apareció Caputo y le dijo, sos un genio. ¿Qué es lo que le tiene que decir a Milei para que le compre? El corazón de Milei, así es. Che, tenemos el tuit de Cornejo, del gobernador de Mendoza, lo acabo de ver y me pareció algo extraordinario. Y que da cuenta, ¿no?, del nivel de la vara en la Argentina. Y se pega con la nota de Ferla. Y se pega, ahora vamos ahí también. Pero Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país. Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y tras 2 años completos de gestión del presidente Milei en la Nación y de nuestro gobierno en la provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Y uno escucha eso y dice, wow, sí, ¿no? Estamos en el podio. Vamos a la tabla que está abajo. Está en el mismo tuit, ¿eh? No es que yo estoy revelando lo que el gobernador ocultó. No, él mismo publica la tabla. Perdió empleo Mendoza.
0,6% abajo. Está bien, perdió menos. Está festejando que destruyó menos puestos de trabajo. Literalmente festejando que destruyó menos puestos Es el de meme trabajo que de otras estamos mal, provincias. pero no tan mal, ¿no? No, es el meme del tipo que está pero un poco mordiendo la menos. medalla y destapando el champán. Ay, sí, y en el podio está en el lugar número 20. Un datito a eso para Lo mal hacer que estamos, ¿no? Mirá las cosas que hay Perdimos que festejar. 1-0, nada más. Claro, Es no extraordinario. fue goleada. Es extraordinario. No, que recién lo hablábamos fuera del pase con Fer. Entiendo que ha sido irónico, pero uno de los primeros que le da retweet hoy temprano fue Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, a esta comunicación que da ¿Para es un Cornejo. retweet irónico o es un No retweet en sabemos. Y serio? el No retweet sabemos. es retweet, o sea, ya según entiendo yo que hay cierta ironía, o sea, ya en el retweet mucho no. Que te lo dejo Caramba. librado al azar. Caramba. Lo que estoy publicando en las 2 notas que saqué estos 2 días es algo que a mí me llama muchísimo la atención y que creo que a todos nos preocupa, es que los gobernadores son los principales sostenes políticos de un modelo que el primer perjudicado son las provincias. Nos hace pelota. Saqué el otro día un informe que hizo el diputado Mitchell, ¿no? Que las provincias en los 2 primeros meses del año, nada más, perdieron 1 billón de pesos de impuestos coparticipables, ¿no? O sea, van a cobrar 1 billón de pesos menos. Y saqué hoy este informe de Equilibra que muestra esta pérdida de empresas y de empleos privados formales. Ahí pasé los mapitas para mostrar este rojo total, ¿no? Ahí vemos lo de Tremendo ese mapa. empleos privados formales, que solamente está en verde, como lo comentaba Cornejo, Neuquén, y en marroncito Río Negro, porque Río Negro apenas si creció el 0,7 y vos ves este rojo. Sí, y aclaremos además que ese crecimiento en Neuquén tampoco es que se distribuye entre todos los neuquinos. No, porque claro. si no pareciera que Neuquén es un paraíso, es un oasis en el medio de un país que está yendo mal. No, los dueños de las empresas que sacan el gas y el petróleo de vaca muerta son los que se están llevando el excedente, y ese crecimiento de empleos muchas veces son empleos mal pagos, son empleos que tienen que ver obviamente con cuestiones temporarias como la construcción de infraestructura. Van, construyen un edificio y después ya dejan de tener desempleo, etcétera. Total. Y vos ves muchas provincias que bancan, no sé, Santa Cruz, ahí lo vemos, ¿no? Perdió 16,3% de los empleos privados formales. Tenés Misiones con 9,2% perdido de empleos formales. Bueno, Santiago del Estero 8,2%, La Rioja 15%, Formosa 18,5%. Bueno, de catástrofe, Que ¿no? poco se habla de Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz. Está haciendo Desaparecido, un ¿no? desastre total en la provincia de Santa Cruz. Hablas con cualquier santacruceño y te dicen que la situación es lamentable en cualquier porción de Santa Cruz. Sí, se habla muy poco, la verdad que está pasando invisible. Es cierto que en todo lo que pasa día a día, pero bueno, la verdad que vale destacarlo cada tanto. Escúchame, John. Sí. Ayer tuvimos, y ahora si quieren pueden sacarse los guantes, porque nos vamos a fajar un poco. ¡Apa! Pero ayer tuvimos el video de Trump con Messi. Lo primero que pensé yo, ahora después discutimos a favor, en contra. Lo primero que pensé yo es las ganas que tiene Milei de estar ahí. Porque Sí. son como las 2 fotos por las que él se derrite. Y es la foto que no tiene Milei La todavía. de Messi es la que no tiene y la de Trump es la que ya tiene, pero sigue coleccionando. Sí, pero sobre todo la de Messi. Igual obviamente, a ver, Milei salió a festejar esta foto, hizo una serie de posteos. Todo el aparato troll del gobierno salió a celebrar este encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y el equipo del Inter Miami. No estaba solamente Messi, estaba también Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez, bueno, y todo el equipo. Sí, realmente es una foto que Milei quiere con Lionel Messi, que todavía no pudo obtener. Generó muchísima repercusión. Debate, rechazo, gente a favor. Corazones partidos. Corazones partidos, gente que espera mucho de un futbolista y bueno, y lo mejor se decepcionó. Los libertarios obviamente estaban contentos por este tipo de imágenes. Igual si esta imagen no se daba ahora, se iba a dar mañana, se iba a dar pasado. Se En el viene un Mundial mundial va a en estar Estados raro, Unidos, claro. claramente se viene un mundial en Estados Unidos. Sí, yo creo que fue penoso el contexto, ¿no? Donald Trump diciendo que va a invadir a todo el mundo, que va a hacer pelota a Cuba. Recordemos que el presidente del Inter Miami, del club, es un anticastrista, pero histórico. Obviamente habrá celebrado estas declaraciones de Donald Trump.
La verdad es que eso, me parece que el contexto es lo que generó mucha bronca, sobre todo social, de decir, che, está diciendo que van a hacer pelota a Cuba, que van a matar un montón de gente, y hay jugadores de fútbol aplaudiendo y riéndose. Pero además yo creo que eso leyendo generó un discurso, indignación. o sea, estaba armado que él iba a hablar de esto, iba a hacer anuncios de guerra con el plantel de la selección argentina detrás. Trump Perdón, siempre es una arma estas vergüenza. sesiones donde mezcla 4 o 5 temas y te habla del precio de la soja de Illinois, de la guerra. Claro, pero estamos hablando de la guerra. Estamos hablando de la guerra que bombardeó esta semana una escuela de niñas en un horario escolar, digo, porque uno puede decir, bueno, ahí había cosas estratégicas, bueno, bombardealo de noche, por lo menos no lo hagas en el horario donde está lleno de infancias, y los jugadores de fútbol riéndose atrás. Luego decís, chicos, hay ciertos temas donde por lo menos pone cara de póker, ¿entendés? Claro. Sí, el contexto Pero es muy ¿estamos malo. seguros de que ellos sabían que iba a hablar de eso? Si vos vas si a vos iba a ir, te dicen, che, mañana te vas a sentar con Trump y va a hablar con la prensa, sabés que te prestás a eso. Que Trump, como dice Nico, te puede hablar de una cosa de Estados Unidos o te puede saltar con cualquier barbaridad. Lo ha hecho aparte con líderes mundiales al lado. Hablar de barbaridades podía pasar, los jugadores deberían haber sabido eso, seguramente sabían. Tampoco Por eso sé el cuánto contexto. digo, acá ya, salvo el caso de Messi, que es un caso particular, el resto de los jugadores son empleados. Digo, Claro. no les daban, no les preguntaron. Messi quizás tenía Messi otra puede capacidad poner de decir que no, poner condiciones. condiciones. Messi y De Paul, seguramente, pueden- pero... pueden- No, De Paul no. Messi No, De Paul puede- es Pero no, Messi y- puede De Paul decirlo, es- esto no hables. escoltarlo a Trump, puede decidir hacer lo que quiera, Sí. sin Sí. ninguna consecuencia, si es que quisiera hacerlo. Yo me puedo citar a mí mismo por escrito, porque Sí, te dejamos, Murano. A ver. cuando estoy muy Ah, sí. emocional, prefiero escribir antes que hablar. Arrancó tranquilo el Me tweet parece de muy bien. Murano. Pero que son Porque- apuntes. no, pero ¿por qué? Porque entiendo que nosotros vivimos de las palabras y hay que, en algunos casos, tratar de ser preciso. Y por escrito se es más preciso en general. Entonces me voy a autocitar. Citate. Discúlpenme. A veces me trae problemas. Esto, perdón, ¿es un tuit de una red social? Es un tuit, es sí, un tuit, es un tuit. es un Adrián tuit. Murano, De síganlo, Adrián sí. Murano por Adrián Murano. Muy por fuerte, mí mismo. muy Es el fuerte. meme del hombre porque araña, la reacción que a mí me provocó fue la siguiente. A ver. Messi es un ídolo. Como ídolo, no está obligado a hacer referencia. No está obligado. Pero él decidió ser referencia cuando se convirtió en una marca. Es decir, cuando Messi trasciende al futbolista y se transforma en una marca. Porque entonces vende cosas a partir de su imagen, que trasciende el hecho de jugar a la pelota. Y a la vez es un adulto responsable, al que hay que dejar de infantilizar esta idea de pobre a Messi lo embaucaron. Ya, Sí, a esta altura ya está, me parece ya que está, no ya va. está. Sí, no lo Hay que embaucaron. tomarlo como un adulto responsable porque es un adulto responsable que toma decisiones. Entonces, como un adulto responsable que ha hecho de su calidad de ídolo una referencia, eligió escoltar a un asesino acusado de pedófilo. Es una elección. Dicho esto, corta la bocha, termino diciendo. Pero, agrego, porque no tenía más caracteres, agrego. No pagás la cuota No verificada. pago, ni en claro. pedo le voy a pagar lo más, que aparte no necesita de mi plata. Pero, dicho esto, yo creo que Messi está comportándose como un empresario promedio de la Argentina. Va donde él considera que sopla el viento y le va a ir mejor en su especulación comercial. Eso es lo que hace, es lo que elogiaba del empresario argentino, un tipo que yo quise y respeto mucho intelectualmente, como Aldo Ferrer. Aldo Ferrer decía, a un empresario argentino lo soltás en Corea y en 10 días se come el mercado. Porque se adapta a las condiciones. Pero Bueno. lo necesita, Adri, Messi. No, pero que se trata de una genealogía del empresario argentino, de una genética más que una genética del empresario argentino. Bueno, Messi, que dijo, quiero ser empresario, Sí. voy a ese camino, se puso al lado del tipo que él considera que hoy lidera el viento de los negocios y de la historia. Cada cual decidirá el orden. Para mí de los negocios el más que de único la tema que tengo historia. en esa lógica es que Messi no estaba No obligado. lo Perdón, exculpa, déjame- lo vuelve más responsable. No estaba obligado a hacerlo. No, no. Él podría haber permanecido presidente. Y Messi tiene una base de negocios importantísima en Medio supuesto. Oriente. Con lo Quiere cual, más. el- Quiere más. Puede, Sí, puede es lo que quedarse hace. con las dos cosas, ¿eh? Él en los últimos Vos conocés años un empresario hizo que- negocios en que Estados quiera Unidos y menos. en Medio Oriente.
¿Hay un empresario que quiera menos? No, te estoy diciendo. No hay. Él en los últimos años hizo negocios en Estados Unidos y en Medio Oriente. Con esto puede cerrarse una de esas dos puertas. Ojo, por eso no coincido con esa lectura. Pero toma una decisión. Que es una Yo decisión no creo que que esa sea una decisión de negocios, ¿eh? Creo que fue una Igual cuestión para, más... ojo, los negocios que él tiene en Medio Oriente me parece que ahora están justamente con Donald Trump. No, yo creo que las lecturas que hace Messi no pasan por las mismas categorías que las que hacemos nosotros, simplemente. No. Y esto no es por exculparlo, ¿eh? Yo creo que nosotros con nuestras lecturas tenemos que hacer las lecturas que hacemos. Está perfecto. Pero me parece que estamos atribuyéndole cálculos que no son los que pasan por él. Y por otro lado, perdón. Pero entonces, a tu modo de ver, es ideológica, es una posición ideológica. Creo que pensarlo como ideología, negocio, de esa forma es nuestra estructura de verlo y no la estructura que tiene Messi. Pero ¿y cuál sería? Habría que preguntárselo a él. Yo no estoy adentro de su cabeza. Pero por otro lado, perdón, para cerrar una idea. Y esto no tiene que ver con Messi, con lo que yo piense de Messi, lo que pienso de Trump. No hace falta ni aclararlo porque lo he escrito y lo he dicho millones de veces, de la guerra, de los ataques a civiles, bueno. Ahora, estuvimos meses, desde octubre, diciendo hay que empezar a escuchar un poco más, a conectar un poco más con el pueblo, bajarse un poco del banquito, del pedestal, no moralizar tanto, entender qué quiere la gente y demás. Y a la primera de cambio entramos como un caballo a putear a uno de los tipos más populares del país. Me parece que más allá de la cuestión de fondo, es una torpeza política inmensa, inmensa. Pero vos, ¿estás hablando de nosotros como un sujeto colectivo político? Lo mío es individual. Bueno, pero tenés un micrófono, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Qué opinamos? Yo opino individualmente. Y yo dije, yo con buena parte de tu opinión coincido. Sobre eso agrego otra capa de... No, vos decís que en términos políticos, para el colectivo político Campo Popular, vamos a ponerle ese marco, para no identificarlo con ningún partido en especial, no es inteligente atacar una figura popular. Lo que digo es que estoy viendo mucha gente decir una cosa durante meses y después comportarse distinto. Pero vos decís que es piantavotos atacar los meses. No, es que es piantavotos. ¿Y cuál sería entonces? Que si toda la supuesta autocrítica y la autoflagelación que no nos permite reaccionar, que hace que el peronismo no actúe y todo eso, después a la primera de cambio que se pone a prueba, demuestra ser de la cara para afuera... Entonces dejémonos de joder con qué hicimos mal. Perdón, es un problema mío, no tuyo. Yo no lo estoy entendiendo. O sea, si uno critica a Messi, más allá de que sinceramente uno crea que es criticable, no convendría hacerlo porque Messi es una figura popular. Y entonces, ¿cuál sería la incompatibilidad desde el campo popular criticar a Messi? La verdad es, yo no sé, no vengo siguiendo el archivo de cada uno. Sí. Yo no sé si, ya no me acuerdo si entre las posturas que vos defendías era la de la política tiene que acercarse un poco más, bajar menos línea, escuchar, tratar de entender qué quiere la gente y no qué es lo que la política se imagina que quiere la gente. Sí. Entonces me parece a Messi que ¿cómo incompatibiliza con eso? No, se puede criticar a Messi. Me parece que esa crítica debería pasar por un matiz. Que no estoy viendo. Pero está de cada uno igual. Sumo a cada arista de todo esto que se veía. También creo que lo que dolió fue, bueno, vos fuiste con el Inter de Miami, con el presidente que está en el Inter de Miami, que viene a ser Donald Trump. ¿Cuánto nos duele que la Copa del Mundo no se haya visto en Casa Rosada? Que es algo que acá en Argentina, no importa el presidente que fuera, se esperaba. Sacando eso y sumando un poco a la lectura que está haciendo Nico, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque, también ve un poco más como lo ves vos, Nico, porque vamos a subir el posteo, es recién, la foto de Messi, recién ahí estaba hablando con su entorno, y lo que decía era obvio que nos iban a provocar con esto, no había que caer. Por eso sale a mostrar al Messi con la camiseta de la selección argentina y levantando la Copa del Mundo a la tercera estrella. Digamos, él toma esa otra postura para sumar, ¿no? A esto que, y sí es polémico. Yo te quiero decir algo. Deja de dolerle un poco que se muestre con Yo Trump. me considero un futbolero de toda la vida. Miré fútbol toda la vida, soy fanático de Boca, soy fanático de la selección argentina. Somos dos, pero de gimnasia. A Messi lo quiero y lo banco desde que lo hacían mierda todos. Yo seguía bancando a Messi en la selección, en el Barcelona, como persona. También soy maradoniano, lo amo a Diego Armando Maradona, pero a Messi lo banqué siempre.
Ayer me pasó algo que tiene que ver un poco con lo que vos decís, Belén, que es, che, la pucha. Yo entendí que no hayan querido venir a la Casa Rosada con la copa, me dio bronca en su momento, lo entendí, pero me dio un poco de cosa, che, pone la Copa del Mundo en la Casa Rosada, ponelo. Y ayer me volvió ese pensamiento de decir, le decís sí a Donald Trump en la Casa Blanca para Estados Unidos por nada. Y acá con tu equipo, con la selección campeón del mundo, está bien, a lo mejor no te gustaba Alberto Fernández, pero no te gustaba el peronismo. tenían el poder de decir, Alberto, no aparezcas en la foto, y Alberto no hubiera aparecido. Y me volvió eso ayer de decir, che, a ver, te sigo bancando, Messi, te sigo queriendo. Quiero que la selección argentina salga campeón del mundo de vuelta. La verdad que yo en 2022 viví una alegría bárbara con mi hijo. Es algo hermoso con mis amigos, con mi familia, todo. Lo voy a seguir bancando, lo voy a seguir queriendo, voy a seguir queriendo a la selección, no me importa nada. Ayer me volvió ese pensamiento de, che, le decís que sea Trump, más allá de lo que piense de Trump, y además le decís que sea Trump y no viniste a traer la copa. Ayer me volvió todo eso, me volvió el fantasma de Papu Gómez, de todo esto, otra vez lo mismo. Fue lo que ayer me pasó. Pobre Papu, la liga siempre. No, yo coincido con el análisis de Adrián en cuanto. Yo creo que, obviamente, Messi no analizó el tema de la guerra ni de pedófilo. Eso no entra en el análisis de Messi. Sí que Messi está próximo al final de su carrera y está muy interesado a entrar al mundo de los negocios. Y que él entiende ¿alguien le hubiera que dicho que no, Fer? Si él no iba a la foto, ¿alguien le va a decir que no a Messi con lo que implica? Pero él quiso ir, muchacho, no No, entiendo. él quiso ir y estaba muy contento porque podés estar ahí y tener otra posición, ponerte con tus compañeros, ponerte más atrás. Él quiso, me parece, estar ahí porque está muy interesado en eso. Él, me acuerdo que fue a un foro de negocios en Miami. Ese es el antecedente en noviembre de esto. pasado, que estaba Trump y que estaba Milei y que estaban muchos de las Y lo figuras. organizó la misma persona que organizó este evento, que es el secretario. Entonces eso me da lugar que eso, ¿no? Me parece más interesante otra pregunta. Vos estás ya más o menos todo, algunos están a favor. Más o menos, sí. ¿Trump le da más a Messi o Messi a Trump hoy? Porque yo creo que Trump no le abre tantos negocios a Messi como lo que le sirve a Trump en el electorado latino y demás tener la foto con Messi al lado. Total. Yo creo que en esa foto gana más Trump que Messi. Sí, completamente. Toda la vida, ¿eh? Completamente. No tengo Está bien, dudas. pero eso es como evaluar. A ver, Messi en el año 2014 era un chico, estaba carreteando en su carrera profesional, ya era muy 2014 exitoso. ya era el mejor era muy jugador del mundo. era muy exitoso, pero tenía el pendiente de Ser campeón del mundo. de ser Estaba campeón del consagradísimo, le faltaba la copa. Exactamente. Sí. Y va a la Casa Rosada y se saca una foto con Cristina. Sí. Bueno, Todo Se el saca una equipo foto de con la Estela de selección. Carlotto en Con 2010. si no me una foto con Estela. Era el viento de Portada época. de la garganta Era el viento poderosa. de época. Era el- Y bueno, él no estaba pensando en ese momento Pero, en perdón. términos de era el mismo viento de época que lo pone Pero ahí los jugadores ahora. de fútbol Es lo funcionan que así. argumento. Ahora, Lo que todos los argumento jugadores de es fútbol que- hacen lo mismo. Entonces, Bueno. ni era un genio hace 15 años, ni es un hijo de puta pero ahora, es Messi. Mi Ese es mi punto, justamente. Mi argumento, por eso uso esa referencia del 2014, es que Messi hace lo que hacen las personas de negocio. Se acomodan al viento de época, a lo que leen como el viento de época. Le pueden errar, le han errado. No significa que sean infalibles. Se acomodan a lo que consideran el viento de época. Por eso digo, para mí no es una posición ideológica, es en algún punto hasta peor, porque es cínica. Igual, Digamos. vamos a... Entonces, Yo te quiero sumar sí, algo bueno, ahí. tiene un componente, Messi sí. hasta ahora No, le es negó... amoral, los negocios son amorales. En estos Los 2 negocios son años, amorales. Messi Bueno, ahí le está. negó la foto a Javier Milei. En estos 2 claro. años, Messi le negó la foto a Tal Javier cual. Y Milei. se la va a seguir Tal negando cual. por el vínculo Porque- que tiene con Chiquitapia, que hay un vínculo personal, digamos, Chiquitapia pero porque es no se puesto conoce. menor también, no, Belén. bueno, pero si está, no, con, claro. También. si está con el Si dueño es de puesto Milei, menor, ¿para qué se pero va a digo- salir con Milei? También. No, lo Puesto menor. planteo por esto que También. está pasando en AFA. Chiquitapia lo ayudó a Messi en una situación muy particular con uno de sus hermanos. Entonces, ahí ya hay un vínculo que se generó muy fuerte. Por eso Messi no le va a soltar Sí, la pero mano. también viene A de Tapia, negarle la hablando foto a de Chiquitapia negocios, también, ¿eh? hablando de... hace poquito, hará 2 o 3 meses, fue que tomaron un mate, que fue Chiquitapia Sí, allá. y después fue Con De Tapia a Paul. buscarlo a Miami y terminó en la casa de Trump pagando 100 lucas por una foto con Yo- una tercera línea del gobierno. La pregunta es si el Mundial avanza y sigue firme, si se suspendiera, acá No, también el el Mundial se va a jugar sí o responsable- sí. No hay manera de no se juegue. Bueno, es que Permitime estamos en un poner mundo ahí cada un vez más man- Se conflictivo. va a jugar, de todas maneras se va a jugar. No hay yo te manera. Por más dudaría, que yo sea no bajo de sé, no hay misiles, se va a manera. jugar. O al primer mundial más aburrido de la historia. Claro. El otro es el que se jugó en Estados Unidos. 94. Claro. Un embole. ¿Este va a ser el segundo o el primer más aburrido de la historia? Los dos en Estados Unidos. Sí, sí, sin duda. A ver, Un los jugadores embole. de fútbol siempre fueron con el viento, con
muchos con los Todos presidentes. No, todos no. No todos. ¿Quién no? No. ¿Qué hacía el Diego? Iba a contramano. Y te tiro Durante un ahí otra periodo, cuestión. Yo la Maradona lo amo. buenos entre No, nosotros. vamos. Seamos buenos entre nosotros. Vamos. Diego hizo por eso es Diego, porque hizo lo que quiso. Y se juntaba con los sultanes y se juntaba con los zapatistas. Los sultanes no son zurdos. Pero para Chicos, eso se disfrazó de Saddam Hussein. O sea, por favor, no vamos a ponernos a cuestionar cosas. Diego es Diego, Messi es Messi. Compararlo no tiene ningún sentido, excepto dentro de la cancha. No, yo me refería que también en la historia argentina hay futbolistas con otras posiciones. Muy poco, marginales. 2 o 3. ¿Quién? Comar, ponele. Te puedo dar 3. Hoy sí. Bracamonte, no Hoy sé, son muy pocos. Hoy sí, pero yo me acuerdo, hay una entrevista muy famosa del Gráfico del año 89 de a quién votaban los futbolistas y Menem ganaba 9-1 y era el Menem que era el negrito peronista, no era el Menem que fue después. El cambio que hay a mediados de los 90 que hace que los futbolistas se vayan cada vez más jóvenes a Europa y tengan otros modelos de vida y que hasta un pibe que le va más o menos en un equipo que le va más o menos pueda comprarse un auto importado y una casa en un country, hizo que cambiara mucho también la percepción social que tiene el colectivo de futbolistas. Es un problema de riqueza extrema, voy a insistir con esta línea, pero hay una deshumanización cuando la gente tiene demasiado acceso a lo que sea, y no solo acceso, impunidad, porque ya tenés unos niveles de plata que hace que cualquier regla no sirva para vos, y eso es muy deshumanizante. O sea, es un problema pero constitutivo de la subjetividad. Vos no podés tener tanta plata y tanto poder porque te hace una persona de mierda. Ese es el problema. O sea, en términos sociales no podemos soportar eso, porque tenemos una clase súper rica, súper impune, que hace cualquier cosa que supera cualquier expectativa negativa que podemos tener, y es un problema que se lo está generando el sistema. Entonces el problema tiene que ver con eso, con una riqueza extrema que deshumaniza a las personas. Y no estoy hablando de tu tío que tiene un departamento en Punta del Este, boludo. Estoy hablando de gente que tiene plata de verdad. Cande, te amo, pero digo, además de eso, a ver, alguien con ideología, siempre traigo agua para mi molino. Los mellizos, Barros Esqueloto. Se sacaron fotos, Guillermo sacó fotos con Milei y lo sostiene. Sí, y está bien. ahí sí. Y te amo, Guillermo, pero digo, está bien. Sí. Bueno, pero, pero siempre fueron, no importa con Cristiano lo que fuere, ellos siempre fueron de línea derecha. ¿Cómo pasa con los artistas? Charlie en Olivos con de otro Menem. tipo. En algún momento todos los artistas más que los futbolistas tienen esa antena, para mí el sexto sentido, que les permite adelantarse a los climas de época. Charlie, el que más, porque es superdotado en ese sentido. Fue el que describió, cuando nadie se atrevía ni siquiera a mencionarlo en voz baja, describió a la dictadura genocida y se los cantaba en la cara, y después se hizo menemista, tiempos A, y en el medio crisis personal, Estados Unidos y rock and roll. Él iba con el clima de época y contra el clima de época si él percibía que la sociedad necesitaba eso. Sí. Es la percepción que tenía Charlie de lo que necesitaba de él como artista la sociedad. Eso es solo aplicable a los artistas. Los futbolistas no tienen eso. Tal cual. Los futbolistas no tienen. A veces ese pedimos sexto demasiado. sentido. Pedimos demasiado. Pero tienen la capacidad de la ubicación. Porque justamente juegan, hacen un deporte donde la ubicación es tan importante como hacer malabares con la pelota. Vos podés ser muy bueno con la pelota en los pies, pero te ubicás mal. No sirve para nada. Y no sirve para nada. Entonces, tiene la capacidad de saber ubicarse. Saber ubicarse en función de sus intereses. Ganar un partido, ganar guita, en función de sus intereses individuales. A lo sumo un colectivo pequeño, 11. Hablando de ubicarse en función de los intereses individuales, ¿cómo viene el internet entre Karina y Santiago? Mira, no te voy a responder yo, te va a responder un video directamente para ver qué pasa entre Karina Milei y Santiago Caputo. Vamos a ver el tape número 5. Ayer se reencontraron en la jura del ex juez, ya ahora ministro Juan Bautista Maíquez. Te va a responder este video, mira, directamente. Ayer en el Salón Blanco, mira. Ahí está, ping, saludo, chao, nos vemos, gracias. Para un costado Karina, para el otro Santiago Caputo. Frío, muy frío. Ahí se da vuelta, Santiago Caputo dice, creo que si te saludaba a vos era más cariñosa. Sí, un desastre. Bueno, así está la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo. A ver, hay un movimiento nuevo dentro del gobierno.
Sebastián Amerio, número 2, viceministro de Justicia, expulsado ahora. Recordemos que estaban Cuniel y Barona, el número 1, el 2 era Amerio, que era una persona de Santiago Caputo. Los volaron a los dos, asume Maíquez, asumió como número 2 Santiago Viola. Lo van a reubicar a Sebastián Amerio. Ayer hablábamos de esto. Algún lugar le van a dar, lo van a reconocer por lo que hizo estos 2 años. Milei considera que es una persona valorable, que tiene que seguir en el gobierno, y lo van a poner como nuevo procurador del Tesoro. Amerio va a ser el nuevo procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. Traducción política, lo mandan a cuidar la abeja. La verdad es que es un lugar donde cuidas la abeja. Estaba Santiago Castro Videla, que no lo conoce nadie. Es un lugar un poco para cuidar la abeja. Yo lo conocí por el meme, porque se llama Castro y Videla al mismo tiempo, con todas las contradicciones. Algunos malos le decían el Tronco 2, porque es muy parecido a Tronco. El otro día apareció en los palcos y algunos malos libertarios Pobre le decían pibe. el Tronco 2. Así que un lugar le reasignan a esto que pasó en el gobierno, donde Karina Milei se quedó con este lugar de Santiago Caputo. La cosa está mal. A ver, los rumores de salida de Santiago Caputo siguen. Yo insisto, como dije ayer, yo creo que Santiago Caputo de alguna manera va a seguir, va a ceder a todo esto, a este plan de Karina, porque este plan de Karina sigue. Yo esto ya lo vengo contando, pero ahora el plan continúa y es comerle, seguir comiéndole lugares. Maíquez llegó con sus facultades plenas, dijo: yo asumo el Ministerio de Justicia y voy a ir por todo. ¿Qué es ir por todo? Va a echar al titular del IGJ. Sí. Estamos hablando de Daniel Vítolo, que era el que estaba impulsando cuestiones contra la AFA, pero la AFA no se puede quedar tranquila porque va a asumir un tal Alejandro Ramírez, que ya litigó contra la AFA. O sea, no es una buena, parece en un momento una buena noticia contra por la AFA, para la AFA. No es una buena noticia para la AFA. Lo sacan a Vítolo, que estaba impulsando causas contra la AFA, pero ponen a un abogado que también ya había litigado contra la AFA. Tienen padrinos distintos, ¿eh? Tienen padrinos distintos. No es lo mismo. Vítolo tiene el padrinazgo de Mauricio Macri, toda la línea Macri de Andrés compañía. El nuevo titular de IGJ tiene padrinazgos dentro del mundo fútbol, que buscan hacer una interna a Chiquitapia. Es distinta la motivación. Una persecución más desde afuera, y esto es más desde adentro. No, porque Macri también está desde adentro, pero desde adentro del mundo fútbol. Macri es pero más preside la Fundación FIFA. A ver, novedades. Todo es dentro del mundo fútbol. Acá lo que estamos viendo en el tema de la AFA es una interna muy salvaje por el control de un negocio extraordinario que no para de crecer, como bien lo sabe Messi. A ver, novedades sobre este tema. Había dudas si finalmente el gobierno iba a impulsar vedores, que recordemos que el Chiquitapia en 2 semanas va a tener que ir a declarar, si iba a poner vedores. La IGJ lo va a hacer. El gobierno va a avanzar, va a poner vedores en esta causa, es un movimiento importante del IGJ. Por otro lado, se está cocinando algo paralelamente a la AFA. Ayer llamó la atención que el presidente de River se bajó de la comisión directiva de la AFA. Hablamos de Stefano Di Carlo. Hay algunos rumores de que va a haber una foto importante en los próximos días entre el presidente de River, el presidente de Racing, Diego Milito, y estaría también el presidente de Estudiantes de La Plata, Verón. Inglés. Dicen que en esa foto nueva va a haber una especie de nueva oposición a Chiquitapia, y hay un nombre que está sonando fuerte para ser el reemplazo de Tapia si llega a haber algún avance fuerte del gobierno y del grupo Clarín contra el Chiquitapia. Ese nombre es naturalmente Rodolfo Donofrio. Es un nombre que está sonando para hacer un reemplazo rápido si sucede algo fuerte. Cosas que pasan, rumores que hay en medio de todo, que tiene que ver con todo, como bien decía Murano: negocios, guita, Donald Trump, Messi, la selección, el mundial, la AFA y el gobierno. ¿Cómo? dirigente de un club? Bueno, por eso cambió el estatuto. Yo lo pregunté ayer. Mira, ¿cómo te va, Murano? Lo que estaba viendo, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes, buen mediodía, para todos, buena mañana. Escuchen, yo la verdad, están hablando de Donofrio. Sí. Están hablando de fútbol. Estuvieron hablando de Messi. No, ustedes, los cucas solo le pegan a Messi, ¿se dan cuenta, no? Escuchame, yo quiero decir algo. No, porque, escuchame, ahora le pegan a Messi. Yo te voy a explicar algo. Yo no vi nunca a nadie jugar a la pelota como Lionel Andrés Messi. Pero fue mucho yo creo que es el mejor jugador de la historia. Salvo Maradona, chicos, ¿no? Que Maradona también contradictorio. Yo no escuché las que hablaran de las contradicciones de Maradona. Si lo dijo recién Nicolò. No, pero el gol con la mano. Escúchame, vos decís Maradona y es el gol con la mano.
Aunque también... Quizás de las los políticas que más Babi. orgullo me provoca. Y es que no me extraña, Murano, que vos te genere orgullo. ¿Qué sabés de fútbol? Por supuesto hay que vos, usar Murano? toda la caja de herramientas, compañero. Escúchame, Siempre vos es así. andá a escribir libros, Murano. Vos sos muy intelectual. Los intelectuales saben de fútbol. Por eso Borges odiaba el fútbol. Porque no lo entendía. Porque eran 22 pelotudos jugando a la pelota hasta que apareció Messi, ¿no? Porque también hay que decirlo, es la verdad. Yo a Messi lo quiero un montonazo. Me importa un carajo lo que haga. Pero podría no haber ido con Trump, no medio alcahuén. ¿Cómo? Pero Medio dice una vigilante, cosa, así ¿no? como Lo te de digo una Messi cosa, te digo la otra. en el medio de la guerra. Pero él no tiene la culpa. ¿Por qué va a tener la culpa Lionel Messi? Acuérdense de Pelé. Lo conocen a Pelé, ¿no? Sí. Ahí desbarranca. Negro vigilante. No, Negro alcahuete, No. siempre con la FIFA, con Joe Avalanche. Aunque también hay que decirlo, se la comió Yuya, ¿no? ¿Cómo? Hay que darle un puntito ahí. La verdad pero- que el pero me negro. parece que estamos Todos los mezclando jugadores todo. de fútbol son desclasados. No sirven para nada, chicos. Ahora está virando. No, la no. Nunca posición se de sabe cada para uno. dónde va a ir. Nunca No. se sabe para dónde va a ir. Pero salvo la excepción que marca la regla, ¿saben quién es? Se va al bar. Cristian el Gomito Gómez. No, bueno. Ese es el único jugador de fútbol que se salva en ese club de mierda. ¿Que saben por qué Chicago es un club de mierda? Por gente como el Gomito Gómez. Ya lo dejo, chicos. Es una contradicción caminando. Ahí, Nico, no sé si lo viste, lo acaban de pasar en el pase el posteo. Sí, pero era obvio que se iban a subir a esta. Eso me parece lo más predecible ¿Qué de pasó? ¿Qué todo y pasó? lo menos interesante. Milei subió un posteo diciendo la única izquierda que sirve es la de Messi. Claro. Ahí se cierra. toda la Lo hubiera vuelta, ¿viste? subido si Argentina ganaba el partido del Mundial también. O sea, me Claro. parece que yo no veo una relación entre una cosa y la otra. O sea, sí un intento de aprovecharlo, pero... No, De ahí, de arrastrarse por volviendo a la la foto. interna de la AFA, que hoy es la interna de la política Sí, y de la sí, justicia, o sea, está todo imbrincado y hay un sistema de negocios que está colisionando Bueno, ahí te quiero meter una cosa. Que hoy la tapa de Clarín y La Nación haya sido que había corrido al de la al de la IGJ. metiendo Bueno, una porque presión infernal. para aportar lo que estaba contando Johnny Sí. Fernández, viene del universo Tofoni. No es que Tofoni sea... Ramírez, Alejandro Ramírez. Ramírez, Sí. perdón. No es que sea el jefe Tofoni de Ramírez, sino que es todo un dispositivo donde está Daniel Scioli. Ahora, Scioli estaba en otro lado como Babi. Estaba Ayer en otro estuvo en la lado jura Scioli. Anteayer. De Maike. Scioli fue a la jura y se encargó de formar parte de la secuencia que hoy vemos todos de abrazos y besos. Es de los más pillos de todos, porque es quizá el más profesional de todos en esto, junto a Patricia Bullrich, que es otra que está también en esta disputa. Revoloteando. Pero es interesante porque Máiquez, empoderando a la línea Tofoni, SAD, empresarios privados, Di Carlo. River tiene hoy una sociedad económica con un empresario muy importante que también invierte en medios, muy importante estadounidense, que maneja un fondo de inversión, que está esperando cuchillo y tenedor en mano que salga alguna ley que se parezca a lo de la SAD. No importa si es la SAD o algo parecido. Perdón, Esta semana en Uruguay se decretó la quiebra del club de Tofoni Sí, Gillette, y de a mí, Rambla. Pero semana digo, al lado de este empresario que yo te digo, Tofoni, es son rascos, un son kiosquero. buscas, son Esta semana a mí kiosquero, me confirmaron en Casa Rosada que el proyecto de SAD va a estar en el Congreso y van a tratar de aprobarlo. Me lo confirmaron esta semana. La SAD va a estar este año. Bueno, ese es el punto. Vuelve el tema SAD, va a Di estar. Carlo hace este movimiento en el marco de esta sociedad con alguien muy interesado, insisto, tiene un volumen varias veces superior al que conocimos hasta ahora de los buscas, como bien decía, que vimos operar en Estudiantes, ¿no? Este es otro nivel. Ayer pasó algo inadvertido muy importante. Se rumoreó durante todo el día que había un cambio reglamentario en el torneo de primera división en curso. Sí. El cambio reglamentario implicaba que el noveno podía estar clasificado para la Copa Libertadores, en tanto que el tercero del torneo iba a ser clasificado a la Sí, Sudamericana. al repechaje de la Esto Copa se dio porque Libertadores. los últimos 2 años el equipo argentino que fue a repechaje de Copa Libertadores quedó afuera de todo. Claro. Perdió Bueno. el repechaje y quedó afuera No, de todo. y venía pasando que quienes estaban penando por entrar al repechaje eran Boca y River. Sí. Sí. Bueno,
Boca quedó fuera del repechaje el año pasado, Argentino Junior quedó fuera la semana pasada. Y River, que hasta el último partido del torneo anterior estuvo ahí de entrar o no entrar al repechaje. Bueno, el cambio reglamentario era un disparate en toda la línea. Te convenía perder y salir noveno antes que salir tercero, porque la Libertadores es mucho más atractiva que la Sudamericana para los clubes grandes. Sí, el tema es que hay una dificultad ahí porque si te quedas fuera del repechaje te quedas sin nada. Era un disparate. Era un disparate. El cambio reglamentario era un disparate en toda la línea, invitaba a perder partido, era ya el fin del fútbol plus. Ya viene bastante cascoteado. Voy a aportar una idea, sí. Esto llegó a la comisión directiva en la reunión de la AFA, se puso a discusión. Los clubes que acompañan a Chiqui Tapia, que están en el estilo tronco, digamos, levantan la mano, no importa, levantan la mano, acompañan, porque hay mucha plata de por medio para los clubes del ascenso, acompañan. Hasta que alguien dijo, creo que fue Daniel Vila, el que dijo, che, pero me parece que esto va a terminar generando un problema, que es lo que vos estabas contando, de difícil aplicación. No fue en contra decididamente. ¿Por qué? Porque Vila ya está desarrollando un negocio alternativo al ASAD con Independiente Rivadavia. Sí, y le está yendo bien. Y es uno de los... Daniel Vila, socio de José Luis Manzano, uno de los empresarios favorecidos de este tiempo. Sí. Es uno de los que está propiciando una salida acordada de Chiqui Tapia. Que no sea con escarnio, que sea en secuencias. Primero se va Tobillino, después Chiqui Tapia acepta algunos cambios, los impulsa, aprovecha la masa crítica de votos que tiene la AFA y después se va Chiqui Tapia. Pasa el Mundial en el medio, vemos todos el Mundial. Vila es el que está propiciando esta salida en secuencia, que es la que le sirve a él. Yo no lo veo al Chiqui Tapia muy en plan aceptar una salida negociada. No. Una cosa son los planes del gobierno y otra cosa hay que ver qué pasa. Por eso está todo en desarrollo, claramente. Ayer Mike semi-canciller ya es. Sí, trajo ayer un tape espectacular, una persona que está afuera diciendo, che, necesito... Ahora hay que pedirle a Chiqui Tapia que suba la temperatura. Hay que encender la Chiqui señal. Ayer habló Maíquez sobre su relación con Tobillino y Tapia. Vamos a ver el tape número 9 porque dio su primera entrevista a Juan Bautista Maíquez, que le están pegando mucho en el diario Clarín. Esto parece insólito, pero ayer salió, por ejemplo, el periodista Daniel Santoro a pegarle fuerte. Hace mucho que no venís por lado escondido, le dicen. Claro. ¿Qué haces? Extraño. Cosas que suceden en estos tiempos. Vamos a ver el tape número 9 donde Maíquez habla sobre su relación con Tapia y Tobillino. A ver. Su relación con la AFA y Tobillino. ¿Nos puede explicar eso? Sí, yo lo conozco a Tobillino, lo conozco a Tapia, lo conozco a Malespina, Yo fui fiscal general en el 2019 y lo primero que hice fue crear una fiscalía de espectáculos masivos. ¿Para qué? Para tratar de investigar toda la violencia que se estaba generando en los estadios. Eso, además de mi pasión por el fútbol, me hizo llevar a firmar convenios con todos los clubes de la Ciudad de Buenos Aires. Conozco a todos. Los conozco socialmente, a todos. Soy amigo. O sea, no tiene vinculación con Tobillino. No tengo, como se dice, con ninguna de las personas que se dicen. La frase que escribió Mario Puzo es: hay que conocerlos a todos, no ser amigo de nadie. Que es la frase que él replica del Padrino. Se cuenta solo, ¿eh? Te digo que se cuenta solo. Yo, a ver, quiero... porque esto parece que acá es muy difícil identificar buenos, malos, quién está con quién y demás. Acá se cruza malos. Todo. El gobierno está en una compleja. El gobierno está, o pareciera estar, por la información que tengo, con ganas de acordar de alguna manera con la AFA, pero con ganas de mostrarle a la sociedad que en verdad la AFA es mala y nosotros somos los buenos y tenemos que combatirlos. A la AFA, al Chiqui Tapia. Se da ese cruce, ese juego, donde no queda muy claro si el gobierno va para un lado, va para el otro. Si el gobierno tiene una decisión de mostrarle a la sociedad, de contarle a la sociedad que nosotros vamos a hacer todo lo posible por combatir a las mafias, lo digo entre comillas, de la AFA, de Tapia y Tobillino. Pero por abajo pasan otras cosas. Y atención con ese juego, que ya lo jugó muy bien el gobierno y sobre todo Milei con ficha limpia. Digo, ya lo jugó muy bien ese tipo de negociación. Atención a esto porque hay muchas curvas y a veces algunos nos comemos algunas. Es interesante. Yo estoy fascinado. Sí, es espectacular. Todos los días le dedico 1 o 2 horas al día a hablar con gente que me cuenta cosas de la interna de negocios de la AFA. Porque claro, es el lado B del fútbol que al mismo tiempo ordena
entre comillas, ordena de manera comercial lo que para todos nosotros es emocional. O sea, nosotros tenemos un vínculo emocional con el fútbol. Para esta gente no. Ahí lo que se ve moviendo son fajos de guita, se mueven otras cosas, digamos, no jugadores. Un detalle que me contaban ayer respecto a esto que decís. Y poniendo un matiz con esto de que Chiqui Tapia no aceptaría una salida negociada. Hay un vínculo que está trabajando en esta salida negociada, que ahora aparece en falsa escuadra, en su vida personal incluso, que es Hugo Moyano. Perdón que te vuelva a citar el padrino, pero que te ofrece la reunión, ese es el traidor. Tal cual. Hugo Moyano fue el padrino de Chiqui Tapia en sus orígenes. Después se distanciaron, se enemistaron. Una relación familiar incluso en su momento. Una relación, muy cercana. De familia. Después se enemistaron. Cuñado. No, era el yerno. Yerno. Tapia era el yerno. El Chiqui Tapia hoy preside el SEAMSE y tiene como principal fuerza de trabajo trabajadores camioneros. O sea que su vínculo con el gremio de camioneros sigue siendo muy estrecho, funcional y necesario. En el medio está una caja negra de la política, la SEAMSE también, para sumar. Otra, no diría otra, hay muchas. Ahora, Camioneros es un club de fútbol, además de un gremio, es un club de fútbol. Que casi que no hay escándalo de apuestas en el que no está involucrado. Casi que, si vos repasás todos los escándalos de apuestas, aparece Camioneros o de algún modo se vincula con Camioneros, con el club de fútbol. Y ese es el corazón de la disputa. El corazón de la disputa que involucra a toda esta gente es el tema de las apuestas. ¿Qué hacer con eso? El Chiqui Tapia, al frente de la AFA, concedió mucho de lo que le habían pedido respecto a la habilitación de las apuestas online. Con algunos límites, ¿no? Porque es una forma, no corresponde, pero de financiarse a muchos clubes. Es un problema que están teniendo, te digo, en provincia de Buenos Aires. El tema es que para muchos jugadores también es una forma de financiarse. Es que es una forma de pagarse el salario, digamos. Cuando se hacen apuestas de si en el minuto 10 va a haber un córner o va a haber un lateral, está pasando mucho. Yo creo que mucha gente no lo sabe eso, Belén. No, está pasando bajo hay el mucha radar. gente que cree que las total. apuestas son, no sé, jugar el PRODE. Jugar al ganador, perdedor o empate. No, las apuestas es jugar a un córner. Perdón, a la AFA también le entra mucha guita del mundo de las apuestas. No solo los clubes y los jugadores, también a la AFA. Bueno, y ahí es donde ya esto se imbrinca de manera transversal con la política en su conjunto. Porque el sistema de apuestas tiene promotores, sponsors, representantes en todos los espacios políticos. Y ahí puede haber una salida negociada para Tapia. ¿Qué es? Concederle a un sector que le viene pidiendo más amplitud en el sistema de apuestas, incorporar nuevos jugadores al sistema, los que ellos son considerados ilegales, por ejemplo, legalizarlos de algún modo. Con una ley. Con un método. Que los que son ilegales, si cumplen determinados requisitos, podrían pasar a ser legales para el fútbol. Es digamos, el resto de los deportes que se arregle. Y eso podría consensuar una salida para Chiqui Tapia, que sería una salida no punitiva, o sea, la salida que tendría que negociar Chiqui Tapia, que no era en cana. Claro. En definitiva, igual en Argentina, y más con Maíquez como ministro, no se necesitan razones, pruebas para meter en cana a alguien. O sea, tipos como Maíquez se dedican a eso. Se dedican a meter gente presa sin necesidad de pruebas, digamos, ¿no? Entonces, el empoderamiento de Maíquez es un gran mensaje para todos aquellos que creían que podía haber alguna salida legal. No, toda la salida va a ser o negociada o cruenta. Yo te quiero sumar lo último. Pero no legal. Legal no va a haber nada en todo esto. Ayer, entre los asistentes a la jura de Maíquez, había muy pocas personas del mundillo judicial. Poquísimas, pero había una que era muy importante. Santiago Otamendi. No es conocido, no lo conoce nadie, juez del Tribunal Superior de Justicia acá de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando uno lo nombra, muchos te escriben y te dicen, era el número 1 de la mesa judicial macrista. Sí. No lo conoce nadie, no es importante, había muy pocos, insisto, pero había uno sentadito ahí en segunda fila, insisto, anótense este nombre, Santiago Otamendi. Es importante entonces. No, lo conocían dentro de la estructura de la mesa, era el, viste cómo es en la política,
le decían el valijero de Pepín. Qué feo eso. Pero Qué porque feo. tenía funciones a veces de acompañarlo, Pepín, en reuniones, que era el jefe de la mesa judicial macrista. Pepín Rodríguez Simón Sí, tuvo claro. prófugo, no Sí, sé si sí, sigue sí. prófugo. No, creo que volvió. O ya directamente se radicó en Punta Alegre. Algunos te dicen el 1 era Otamendi, no era Pepín. Bueno, puede ser. A mí siempre me lo presentaron, nunca me lo presentaron personalmente, tampoco tengo interés en conocerlo, digamos, mejor estar lejos, pero sí siempre me lo mencionaban como una persona de intimísima confianza. Todo esto es el dispositivo de Macri que migra de Macri al mileísmo. Así Y ese es otro dato político de magnitud. Sí, un dispositivo que se fue migrando, digamos, en camadas, pero ya no queda casi nada por Este era muy por importante, migrar. Nico. Esto sí, era, sí, sí, sin duda. Si Macri mantenía Era lo que le alguna, quedaba, la palanca alguna que le posición quedaba. de fuerza, estaba ahí, sí, en sí. este dispositivo. En la parte judicial. Sin sí, duda. la pata. Cambio de tema un segundo porque hubo novedades con la paritaria bonaerense, Sí. Belu, y fue un tema toda la semana, cuando el gobierno bonaerense no lo podía resolver, aparecía Clarín, TN, ahora que lo resolvió, no lo vi el No está título. más. Pero Sí. contanos un poco qué fue lo Dale. que se acordó, porque la verdad era una paritaria muy áspera y era un desafío también para Kicillof, Sí, claro. en una situación de mucha restricción presupuestaria y con unos gremios que son parte de la base de su armado político. Ujú. Sí, antes de eso, Nico, aclaramos, porque también vale aclarar, el retweet de Carly Bianco a lo que estaba haciendo Cornejo, Fer, que lo hablamos hace un ratito. En realidad el ministro lo que quería era citar el tweet y bardearlo, ¿no? Para decirlo, bueno. Era irónico nomás. No, pero lo borró directamente, Ah. le sacó el retweet porque realmente quería bardearlo, no convocarlo. Pasa cuando el ministro no delega las redes sociales en alguien que sabe. Así que le mando un abrazo a Carly Bianco. Bien, paritarias en la provincia de Buenos Aires. Vos decías, Nico, el lunes tenían que arrancar las clases en provincia de Buenos Aires, el sistema de educación más grande casi de Latinoamérica, 5 millones de estudiantes. No arrancaron en las instituciones públicas, en las privadas, casi en algunas sí, debido a un paro nacional que se le estaba haciendo a Javier Milei por una convocatoria a paritarias. Pero también en provincia de Buenos Aires se había hecho una oferta para el mes de marzo del 3% que negaron los gremios docentes. Bueno, dejaron pasar el agua y se hizo una nueva contraoferta. Vamos a mostrarla en la placa 4, ¿sí? Porque Provincia de Buenos Aires desembolsó algunos fondos, hizo un 7,5% para marzo y abril, siendo un 5% directo al mes de marzo, o sea, 2 puntos más que el 3%, y un 2,5% para abril sobre la base de enero, lo cual engrosa, es un poquitito más que el 2,5% porque ya enero tenés que sumarle los aumentos anteriores. Así que todo esto te da un 9% del total en lo que va del año. Y también una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos, ¿sí? Esa es la oferta que hizo el gobierno de Axel Kicillof a los gremios docentes y en estos momentos recién me estaban avisando que se confirmó porque lo que hacen los gremios docentes es llevar la propuesta a hacer un congreso y evaluar esa oferta. ¿Cómo van a quedar los salarios de los maestros, de las maestras? Bueno, siempre dan ejemplos testigos. Vamos a la placa 5, que es cómo van a quedar con todas estas uvas ya otorgadas. Un maestro de grado, jornada simple, marzo va a estar en 800.000 pesos, abril en 850.000. Acá claro que la jornada simple es de 4 horas, no lo digo por Cristina, es así, porque en provincia de Buenos Aires las clases son de 4 horas y desde el año pasado el gobierno bonaerense está incorporando la quinta hora, entonces todavía tenés escuelas dispares. Por eso tenemos el otro salario de un maestro, maestra, con la quinta hora, que ya está en 1 millón de pesos y el mes que viene va a estar en 1.060.000. Ahora, la jornada completa, el famoso turno tarde, turno mañana, bueno, en marzo va a estar arriba del 1,5 millones, 1.600.000, en abril 1.700.000. Esto también lo aclaro para un maestro que recién ingresa, ¿sí? No tiene medio año de antigüedad, es decir, la antigüedad suma y mucho. Y para un profesor, que la metodología es otra, con 20 módulos, está más o menos en 1 millón para marzo, 1.100.000 para abril. Por lo general, lo que es profesor, profesoras, 20 módulos toman como el más bajo. Suelen ser más porque estamos hablando de que cada módulo son 45 minutos. Entonces, bueno, ahí se ponen más o menos algunos ejemplos. Vamos con la placa 6, que es paritaria con estatales.
También es básicamente lo mismo. Lo que se dice estatales, ley 10430, bueno, también engloba al sector de la salud, médicos, enfermeros, personal de limpieza, personal administrativo, bueno, todo eso también escalonado para marzo-abril, el 7,5. Por lo general, si docentes aceptan, a los estatales se le da lo mismo. Así que también ellos ya aceptaron el 9% que tienen consolidado en lo que va de este año. Para agregar un detalle más, sigue la cláusula de monitoreo, es decir, siguen reevaluando a medida que lo que vaya dando la inflación, así que en mayo, en la primera quincena de este año, de mayo, se van a volver a reunir para lo que dicen del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sostener el poder adquisitivo y poder reabrir la negociación para el salario de mayo que se cobraría en el mes de junio. Así que sí, Kicillof en esto cerró un conflicto que se le había hecho, que era el no tener inicio de clases por primera vez en su gestión. También se acoplaba al paro nacional, porque ahí, habiendo aún cerrado la paritaria, hubiera tenido no inicio de clases. Por eso también él fue a las clases, a distintos colegios el martes y el miércoles. Y ahí agrego que hoy publicó un decreto que había prometido en el discurso de apertura de sesiones, que es que la sala de 3, los jardines, va a ser obligatoria. Sí, agregaron. Bueno, vos tenés Bendy. Bueno, sí, no era obligatorio, en realidad podías ir al jardín a partir de los 4 años de manera obligatoria. A pesar de eso, la tasa en provincia de Buenos Aires, de a partir de los nenes de 3 años, es del 87%, es muy alta, producto que de las 300 escuelas que Kicillof inauguró, el 40% son jardines. Aclaremos que hacerlo obligatorio no implica solamente la obligación para las familias, sino también para el Estado, claro, brindar esas vacantes, brindar ese tiene un servicio. componente sanitario también. Sí, claro, y alimenticio hoy en día también. Es algo que el año pasado, cuando Kicillof lo anuncia en una jornada por el Día del Maestro con docentes, la felicidad que tenían esas docentes y cómo lo entendían ellas, que son las que laburan día a día, poder decir, bueno, que los nenes a los 3 años sean obligatorios, también le da tranquilidad a las familias. Así que una buena que les traigo el viernes, además de la paritaria. Una cosa, Sonia Leso anunció acá en el Destape el paro del 2, cuando se comunicó públicamente. Sí. Teníamos justo una entrevista pautada con ella y ella hace el anuncio del paro nacional. Y fue una charla muy enriquecedora, porque más allá del anuncio, ella recordaba 2 episodios. La carpa blanca como un elemento disruptivo en la dinámica que tenía la política en los 90. La política en los 90 llegó tarde al fin del menemismo. Mucho antes que la política, llegó la carpa blanca y la sociedad. Y los artistas. La carpa blanca se nutrió, estaba el Flaco Spinetta como uno habitué de la carpa blanca. O sea, la carpa blanca se adelantó a lo que la política tiempo después terminó asumiendo, que era el fin de una época que pretendía ser hegemónica, como otras antes, ¿no? Y Sonia Leso decía, bueno, los docentes tenemos no solamente el orgullo de haber sido parte de aquel movimiento, sino de haber otorgado al sistema político una enseñanza histórica. Contra los docentes, los gobiernos que van contra los docentes más temprano que tarde, dependerá de los plazos que otorgue la sociedad, terminan mal. En sus propios términos terminan mal, o sea, en los términos en los que ellos se habían planteado. Y yo ayer veía a Yarlora siendo puteado por docentes en Córdoba. Lo veía a Puyaro antes de ayer, recibiendo el chiflido de los docentes en Santa Fe. Jalil, ¿no? Y Jalil recibiendo también el silbido de los docentes en Catamarca. Y recordaba la primera acción política de Néstor Kirchner, la primera. Ir a Entre Ríos a aumentarle los sueldos a los docentes. Exactamente. La primera acción política de Néstor Kirchner, presidente, fue ir él a desarmar un conflicto docente y comprometerse en ese acto a llegar al 6% del producto. Aprovecho eso también para preguntarle a Fer, porque Fer traía el tema de los dichos sobre el nuevo peronismo. ¿Hace falta un nuevo peronismo o hace falta que ese peronismo que existe sea narrado políticamente distinto? Porque la verdad, ¿cuánta gente sabe que Axel Kicillof abrió 300 escuelas o que resolvió esta paritaria mientras el resto de los gobernadores tienen muchos más problemas para resolverlo? A mí yo creo que tiene que recuperar la memoria el peronismo. Lo primero que tiene que hacer es recuperar la memoria. Está bien, pero además
memoria digo, histórica, la memoria el contemporánea. El acuerdo que cerró en Provincia de Buenos Aires podría ser exhibido como una muestra de buena gestión en un tema particularmente conflictivo y sensible para todo el país y construir desde ahí, en vez de estar preguntándose o haciéndose elucubraciones más teóricas, ¿no es cierto? Ayer lo tuviste a Martín Rodríguez en el pase de la tarde, que ellos, bueno, desde la revista Panamá están haciendo un poco esta teoría de el peronismo perdió esa idea de orden. La gente votaba peronismo porque le ordenaba un Yo montón le digo de perrito cosas. grande, perrito chico, para simplificar más o menos el... Y hay algo ahí, ¿no? Desde lo político, desde lo social y lo económico, el peronismo era una idea de orden que cuando aparecía el radicalismo se desbordaba por todos lados. Y esa era la disyuntiva que había en aquel momento. Y siempre cuando el radicalismo no podía ni controlar la inflación ni controlar la sociedad, la gente decía, bueno, voto el peronismo y me ordena esto, y que esa idea el peronismo hoy la perdió. Y si empieza a suceder estas cosas, una provincia donde se puede solucionar el conflicto, como en la provincia de Buenos Aires, mientras que en la otra los conflictos permanecen y no lo puede solucionar, tal vez el peronismo retome esa situación de orden que hoy perdió. Yo creo que esto de los docentes se había anticipado un poco con lo de Garrahan. En lo de Garrahan hubo un gran apoyo social a la lucha de Garrahan y terminaron... Es muy fuerte la escena de un gobernador siendo repudiado por personas con guardapolvo en general. Sí, es durísimo. Pero cuando son docentes, que además son muy jóvenes, hay de todas las edades naturalmente, pero en general el cuerpo docente, sobre todo en primaria, a nivel inicial, son muy jóvenes. Entonces se nota el efecto en la vida cotidiana de las políticas públicas en ese repudio. Ahora, ¿esto significa que es una ola irrefrenable? No, la verdad que no. Todo eso lo tiene que construir la política, o se construye solo y de manera anómica, que es el mayor riesgo que yo veo en este tiempo. Bueno, la anomia, ¿no? les traigo algún datito de color porque, bueno, me toca obviamente cubrir Provincia de Buenos Aires. Ayer Axel dijo en una entrevista, me cago a trompadas por la educación pública. Y la semana pasada con Ernesto Tenenbaum, él dijo, el país que nos propone Milei es una mierda. Y si yo les digo estas declaraciones de Axel, llaman la atención la forma de ser. Así que se volvió boca sucia. No, en realidad el Axel distendido es así. Sí, es verdad, que ya distendido. Con optimismo. Para que baje un poco la música de Aspen. El nuevo peronismo. Perdón, los estaba escuchando atentamente, con fe, con esperanza. La verdad, soy el único coherente en este país. Bueno. No, pero no se rían, de verdad. ¿No vieron la foto de Messi? Sí, está ahí palo a palo con Pato. Es zurdo y una foto con Trump. Una incoherencia total. Total. Mira, yo soy oficialista. Lo que cambian son los gobiernos. ¿Qué culpa tengo yo? En eso tiene razón. Sí, y bueno, la verdad, estoy harto. Tan al pedo les cuento. Por favor, dale. Te escuchamos, Daniel. Bueno, la verdad que no pegó una. ¿Vieron que el AFA lo trajo a Gallo? Sí. Claro, sí. Bueno, ¿se preguntaron en qué avión? Sí, lo sabemos, en realidad lo contamos. Bueno, no lo dijeron, en el mío. Ah, era ¿Cómo el de Daniel. No era tuyo. Sí, claro, en el mío. No. Capaz le llegó mal la información y le vendieron pescado podrido. ¿Pero sos socio de Fred Machado? Porque el avión... No, Morano, pará, que viernes, no jodamos. El título en todo caso es que tiene un avión, pero no importa. Bueno, iba que ese mismo día me llamó Karina a las 4 de la mañana. ¿Cuál Karina? Karina Geliné, Lanto, vuelva a ser. Bueno, vos tenés unas cuantas Karinas. Dale, Lanto, dale, seguime el hilo, si no me voy a la mierda. No te vayas, por favor, Pichichi. Bueno, gracias, Lanto. Que mañana tenemos que hacer jodita a la tarde ahí en el Santa Evita. Mañana alguna jodita vamos a hacer. Bueno, la cosa que me llama Karina, 4 de la mañana. Hola, Daniel, anda a buscar al gendarme a Caracas, me dice. Entonces, bueno, yo me voy cantando bajito a Seiza, saco el avión del hangar, le pongo nafta, reviso que el tanque de gas esté lleno, reviso el aceite, andaba bien, calibro el aire de las gomas, yo le pongo 35 a la trasera. ¿Cómo trasera? Yo salgo a la ruta, ¿viste? Bueno, dejo todo listo y me voy al buffet ahí a ponerle agua al termo y comprar una media luna. En el medio me cruzo con el presidente de Armenio y de Estudiantes de Buenos Aires. Sí. Bueno, los saludo, todo normal. Salgo del buffet con la media luna, el termo, y vos sabés que el avión no está. No. Le digo,
Che, el avión, ¿vos podés creer que me lo robaron? No. Sí, pero automáticamente llamé al seguro. La inseguridad, De esa es la inmediato. inseguridad. Entonces la chica que me atendió, muy amable, me dice, ¿sabe? Usted es el primer pelotudo al que le roban un avión en el mundo. ¿Cómo? ¿Le dijo él? Así me dijo, muy amable igual, Ay, qué mala onda. Lo que más lamenté son las cosas que quedaron en la sobaquera. Me quedó el estéreo, me quedó los chicles de mentol, el peine, la cofia, Un estéreo en el el avión. rollo de papel higiénico que siempre es necesario para No, los viajes. Daniel, no, está- La linterna, la llave de media. Bueno, imagínate, me habían robado el avión. De ahí me fui corriendo a Retiro y me tomé el Costera Caribeña. ¿Se fue en un costera caribeño? Costera Caribeña. Acabo de llegar a Caracas, muchachos. ¡No! Acá un calor de cagarse, una humedad. Me acabo de clavar una arepa con café con leche. Va por el qué otro peligroso detenido, en eso. realidad, claro. Ahora Cada Ahí queda está, uno. bueno, Queda tuve mala suerte que ya se llevaron a Gallo, pero estoy con Juliano. Julián. Ahí está, Claro, ¿viste? Está acá al lado mío. Es una es una Eso es noticia. título. Acá en exclusiva para el destape, estoy con Juliano, el otro generarme. Pero para está al lado tuyo porque vos estás en NACA también, ¿no? No, está todo en orden, todo Ya lo bajo rescaté. control. Y bueno, ya imagino mi regreso con gloria. También en la costera va a ser un viaje intenso. No. O seguro venís en avión a la vuelta. No, estamos volviendo en Uber. Va a salir una moneda. Bueno, Qué difícil. ¿Qué pasa? Qué Ese viaje complicado. es un viaje caro, Qué che. complicado. ¿Quién lo todo. paga? Pobre Daniel. para el avión. No quedó tiempo para hoy, lo vamos a contar ahora en verdades. Vendenos verdades. Sí, vamos a contar. Sigue la novela de Bullrich con Monteoliva y Karina. Esa novela te encanta. Me encanta, Sí. me encanta, me encanta. Es Me la encanta otra, porque, es AFA y esa. porque Bullrich empezó a trabajar su emancipación de Milei el día que se acercó a Milei. O sea, Sí, claro. el día que se acercó a Milei empezó a trabajar en el reemplazo a Milei. Pero eso es algo que te enseña Claro. cuando haces un comando. No entras a un lugar si no tenés un plan de salida. Claro, y el plan de salida ahora lo detectó Karina, que está haciendo, ¿no? Está haciendo la cuenta para ver si le da para que Milei sea reelecto, y ve como Bullrich, bueno, ya está trabajando en ser el plan B. Plan, ¿no? Como en su momento se hablaba del plan B de Macri, Vidal. bueno, el plan B de Milei es Patricia Bullrich, y se enteró, este detalle nada más le voy a contar. Se enteró Karina Milei, viste que todo el mundo ve la foto de Adorni con Pilar Ramírez la semana pasada. Bueno, se enteró que hubo una comunicación de Bullrich con Pablo Roca en el marco de la negociación por la reforma laboral. En ese marco, justificado, digamos, ella estaba operando la reforma laboral, pero en esa comunicación, donde no estaba solamente Pablo Roca, Bullrich dijo, yo no pienso igual que el Javier, ¿eh? Yo no le hizo la de Ramón, yo no. Yo Claro. no pienso igual que Javier. Yo creo que el país se desarrolla con industria. Fuerte. Había otra gente más en esa conversación. Llegó a oídos de Karina Qué y ahí poco es donde código. se desenraja. Bueno, pero ¿quién puede esperar código de Bullrich? O sea, Total. ¿qué No, se qué espera código de poco Bullrich? código de Te quiero decir buchoneó, algo, te quiero, de te buchoneó. quiero sumar tenemos que ir. lo último. El gobierno está empezando en Pilar Ramírez, senadora en 2027, para sacar a la jefatura del bloque del Senado. Sí, A sí, Patricia está Bullrich. desatado. Chao. Señoras y señores, llegamos al final de esta semana en el pase matutino. Quédense con verdades afiladas y mucho más. Adrián Murano y el resto de la continuidad del Destape. Nosotros nos reencontramos el lunes acá con Roberto Navarro y a la tarde, en mi caso, con el pase de la tarde. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Chau, chau. El Destape 1070. Radio y punto.